Mi nombre es Eberto Saldívar Quirós, y nunca pensé que a mis 63 años tendría que enfrentarme a mi propio hijo, Ulises. Siempre fui un hombre sencillo, dedicado a mi oficio de carpintero durante 40 años en mi pequeño taller en Puebla. Ahora que estoy jubilado, disfruto de una vida tranquila con los ahorros que tanto esfuerzo me costó juntar. O al menos así era hasta que Ulises regresó a mi vida exigiendo el control de mi cuenta bancaria, amenazándome y finalmente rompiéndome el brazo cuando me negué. Lo que él no sabe es que su codicia tendrá consecuencias que nunca imaginó. Esta mañana me levanté temprano como de costumbre. A pesar de estar jubilado, no puedo quitarme el hábito de despertarme a las 5. Preparo café, reviso el periódico y me siento en mi pequeño taller trasero a restaurar muebles antiguos, ahora solo por placer y para algunos vecinos que me lo piden. Es un oficio que me ha dado identidad durante décadas y no quiero abandonarlo. Mis manos ásperas y callosas son el testimonio de una vida de trabajo honesto. Estaba lijando un antiguo baúl de cedro cuando escuché golpes en la puerta principal. Golpes fuertes, impacientes. No esperaba visitas, y los pocos amigos que me quedan no suelen aparecer sin avisar. Al abrir la puerta, me encontré con Ulises, mi hijo mayor. Hacía casi 8 meses que no lo veía. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una mirada nerviosa que conocía bien. «Papá, necesitamos hablar», dijo mientras entraba sin esperar invitación. Noté inmediatamente el olor a alcohol, aunque apenas eran las 9 de la mañana. Lo seguí hasta la sala, limpiándome el polvo de madera de las manos con un trapo viejo. Ulises se desplomó en el sillón, mirando alrededor como evaluando lo que veía. Su presencia llenó mi pequeña casa de una tensión familiar, una que siempre aparecía cuando él regresaba. «¿Cómo has estado, hijo? ¿Y Tadeo?», pregunté, intentando mantener la conversación en terreno seguro. Tadeo, mi nieto de 8 años, es la única razón por la que aún mantengo contacto con Ulises después de tantas decepciones. «Está con su madre. Escucha, no tengo tiempo para charlas. Estoy en problemas. Necesito dinero». Ya habíamos estado en esta situación demasiadas veces. Desde que Ulises cumplió 20 años, su vida ha sido una constante cadena de malas decisiones, trabajos abandonados y deudas. Intenté ayudarlo con su educación. Le ofrecí trabajo en mi taller. Incluso le compré un pequeño negocio que quebró en menos de un año. Nada funcionó. «¿Cuánto necesitas esta vez?», pregunté, sabiendo que cualquier cantidad sería insuficiente. «No es así de simple, papá. Ya no se trata de préstamos. Necesito acceso a tu cuenta, a tus ahorros». Me quedé inmóvil, sosteniendo aún el trapo entre mis dedos. En todos estos años de pedir dinero, nunca había llegado tan lejos. «¿Mi cuenta? ¿Por qué querrías acceso a mi cuenta? Tengo una oportunidad de negocio, algo grande, pero necesito capital. Sé que tienes ahorrado. Siempre has sido cuidadoso con el dinero». «Lo que tengo ahorrado es para mi vejez, Ulises, y para ayudar a Tadeo con sus estudios cuando sea mayor». Su rostro cambió, una expresión que he visto antes, cuando la frustración da paso a la ira. «¿Ayudar a Tadeo? ¿Y qué hay de ayudarme a mí ahora? Soy tu hijo. Y te he ayudado, muchas veces, pero esto es diferente. No puedo darte control sobre mis ahorros de toda la vida». Se levantó bruscamente, caminando por la sala como animal enjaulado. «No lo entiendes, no es opcional. Tengo gente esperando ese dinero». El miedo se instaló en mi estómago. «¿Qué gente, Ulises? ¿En qué te has metido esta vez?» «Negocios, papá, inversiones. Pero necesito ese dinero ahora. Podemos ir al banco hoy mismo y hacerme cotitular. Es sencillo». «No». La palabra salió firme, sin vacilación. «No voy a hacer eso. Si necesitas dinero para algo legítimo, podemos hablar de un préstamo, con condiciones claras. Pero no te daré control sobre mi cuenta». Su respiración se volvió más rápida, sus ojos más oscuros. Se acercó, invadiendo mi espacio. «No lo entiendes. No te estoy pidiendo permiso. Es mi dinero, Ulises. Dinero que gané trabajando honestamente durante 40 años. Dinero que deberías compartir con tu familia. ¿De qué te sirve guardarlo? ¿Para qué lo quieres? Estás viejo». Sus palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Siempre había trabajado pensando en mi familia, incluso después de que su madre nos abandonara cuando él tenía 12 años. Sacrifiqué mucho para darle una vida digna. No voy a discutir esto. Mi respuesta es no. Si quieres puedo prestarte algo, pero
No terminé la frase. Ulises agarró el jarrón que estaba sobre la mesa y lo arrojó contra la pared. El ruido del cristal rompiéndose retumbó en la pequeña sala. No quiero tus miserables préstamos. Quiero lo que me corresponde. Di un paso atrás, consciente de que la situación se estaba descontrolando. Será mejor que te vayas ahora, Ulises. Vuelve cuando estés más calmado. Intenté pasar junto a él hacia la puerta, pero me sujetó del brazo con fuerza. No voy a ninguna parte sin una respuesta diferente. Ya te di mi respuesta. Suéltame. Su agarre se hizo más fuerte. Intenté liberarme, pero a mis 63 años no tengo la fuerza para enfrentarme a un hombre de 38. La lucha fue breve. Me empujó con violencia y caí torpemente, extendiendo mi brazo derecho para amortiguar la caída. El dolor fue inmediato y cegador. Supe que algo se había roto antes incluso de escuchar el chasquido. Me quedé en el suelo, jadeando por el dolor, sosteniendo mi brazo contra el pecho. Ulises se quedó inmóvil por un momento, como sorprendido por lo que acababa de hacer. Luego vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era arrepentimiento, sino cálculo. Esto podría haber sido más fácil, dijo con voz fría. Piénsalo mientras te recuperas. Volveré en unos días y espero una respuesta diferente. Si no cooperas, quizás el próximo accidente sea peor. Salió de la casa, dejándome en el suelo con un brazo roto y el corazón destrozado. No podía creer que mi propio hijo me hubiera hecho esto, que me amenazara por dinero. El dolor físico era intenso, pero nada comparado con el dolor de la traición. Como pude, me incorporé y busqué el teléfono. Llamé a Jacinto, mi amigo de toda la vida, y dueño del taller mecánico a 3 calles de mi casa. Vino en menos de 10 minutos y me llevó al hospital. Durante el trayecto, le conté una versión modificada de lo sucedido, que me había caído arreglando una estantería. No estaba listo para admitir la verdad, para confesar que mi propio hijo me había agredido. En el hospital, confirmaron lo que ya sabía. Fractura en el radio, cerca de la muñeca. Me colocaron un yeso que debería llevar por al menos 6 semanas. La doctora, una mujer joven de mirada amable, me preguntó varias veces cómo había ocurrido el accidente. Creo que sospechaba que no había sido una simple caída, pero mantuve mi historia. Jacinto me llevó de regreso a casa y se ofreció a quedarse, pero le aseguré que estaría bien. Necesitaba tiempo a solas para procesar lo ocurrido, para decidir qué hacer. Una vez solo, me senté en mi sillón favorito, mirando el jarrón roto en el suelo, los fragmentos dispersos como mi relación con Ulises. El jarrón había sido un regalo de mi hermana Esperanza hace años. Como nuestra relación, ahora estaba destrozado, quizás sin posibilidad de reparación. Mi mente divagaba entre recuerdos de Ulises de niño, corriendo por el taller, fascinado con las herramientas y el olor a madera. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre capaz de lastimar a su propio padre? Pasé la noche en vela, el dolor del brazo mezclándose con la angustia. Por la mañana, tomé una decisión. No cedería ante las amenazas de Ulises, pero tampoco lo denunciaría, al menos no todavía. Si lo hacía, perdería cualquier posibilidad de ayudarlo, de rescatar algo de nuestra relación. Y más importante, podría perder contacto con Tadeo, mi nieto. Tadeo es un niño brillante y sensible. Desde que Ulises y Renata se separaron hace 3 años, he intentado ser una presencia constante en su vida. Veo en él la bondad y curiosidad que Ulises tenía a su edad, antes de que la amargura y el resentimiento lo consumieran. No puedo arriesgarme a perder a Tadeo también. El segundo día después del incidente, mientras intentaba arreglarme para preparar algo de comer con un solo brazo útil, escuché nuevamente golpes en la puerta. Mi corazón se aceleró, temiendo que fuera Ulises regresando antes de lo prometido. Pero al abrir, me encontré con Jacinto, cargando una bolsa de comida. Supuse que estarías teniendo problemas para cocinar, dijo con una sonrisa. Sin esperar invitación, entró y comenzó a organizar la comida en la cocina. Jacinto y yo nos conocemos desde la escuela primaria. Nuestras vidas tomaron caminos similares. Oficios tradicionales, matrimonios que no funcionaron, hijos que nos han dado tanto alegrías como dolores de cabeza. La diferencia es que su hijo, Esteban, eventualmente enderezó su camino y ahora trabaja con él en el taller. Yo no he tenido esa suerte con Ulises. Mientras comíamos, Jacinto me observaba con atención.
Ese moretón en tu cara no parece de una caída, Eberto. Seguro que no quieres contarme qué pasó realmente. No me había dado cuenta del moretón. Debió ocurrir durante el forcejeo con Ulises. Bajé la mirada hacia mi plato, evitando sus ojos. Fue Ulises, ¿verdad? No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí lentamente, sin levantar la vista. La vergüenza me impedía enfrentar a mi amigo. ¿Qué clase de padre cría a un hijo capaz de esto? ¿Qué clase de hombre permite que su propio hijo lo agreda? Deberías denunciarlo, dijo Jacinto con firmeza. Esto es grave, Eberto. Es violencia doméstica. No puedo hacer eso. Es mi hijo. Y si lo denuncio, perderé cualquier oportunidad de ver a Tadeo. ¿Y si la próxima vez es peor? Ya te amenazó. Te rompió el brazo, por Dios santo. No tenía respuesta para eso. El miedo a lo que Ulises pudiera hacer me atenazaba, pero el miedo a perder a mi nieto era aún mayor. Al menos deberías hablar con Renata, advertirle, sugirió Jacinto. Si Ulises está tan desesperado por dinero, ¿quién sabe lo que podría hacer? Renata, la exesposa de Ulises, había sido siempre amable conmigo. Después del divorcio, se aseguró de que siguiera viendo a Tadeo regularmente. A diferencia de muchas exnueras, nunca me culpó por los defectos de mi hijo. Quizás Jacinto tenía razón y debería hablar con ella. Lo pensaré, prometí, aunque sin mucha convicción. Jacinto se fue después de ayudarme a limpiar. Me dejó comida para 2 días más y prometió volver pronto. Su preocupación me conmovió, pero también me hizo sentir más vulnerable, más consciente de mi edad y limitaciones. Esa noche, mientras intentaba encontrar una posición cómoda para dormir con el yeso, tomé una decisión. Al día siguiente iría al banco y transferiría la mayor parte de mis ahorros a una cuenta nueva, una a la que Ulises no pudiera acceder incluso si lograba intimidarme para obtener la información de mi cuenta actual. No era una solución permanente, pero me daría tiempo para pensar en qué hacer. Al tercer día, apenas pude dormir. El dolor en el brazo era constante, pero más perturbadores eran los pensamientos sobre Ulises, sobre lo que podría hacer cuando descubriera que había movido el dinero. La amenaza de un próximo accidente resonaba en mi cabeza. Decidí que también debería hacer cambios en mi testamento. Actualmente, Ulises es mi único heredero, pero podría modificarlo para dejar todo en un fideicomiso para Tadeo, con Renata como administradora hasta que él cumpla la mayoría de edad. Ulises nunca me perdonaría por esto, pero ya había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Con estas decisiones tomadas, sentí un poco de control regresando a mi vida. Ulises había subestimado mi determinación. Puede que esté viejo, puede que esté solo, pero no soy un hombre débil. He superado muchas dificultades en mi vida. La pobreza de mi infancia, el abandono de mi esposa, los años criando solo a Ulises, las dificultades para mantener mi negocio a flote. Esta nueva prueba es quizás la más dolorosa, pero también la enfrentaré. Mientras contemplaba la foto de Tadeo en mi mesa de noche, una de las pocas pertenencias que realmente valoro, me prometí a mí mismo que lo protegería de la autodestrucción de su padre. No permitiré que Ulises arrastre a mi nieto a su espiral de malas decisiones y comportamiento violento. Tadeo merece algo mejor, y me aseguraré de que lo tenga, incluso si eso significa enfrentarme definitivamente a mi propio hijo. El cuarto día después del incidente, logré ir al banco con la ayuda de Jacinto. Como planeé, abrí una nueva cuenta y transferí la mayor parte de mis ahorros. La ejecutiva bancaria, una mujer de mediana edad llamada Carmela, notó mi brazo enyesado y me preguntó qué había ocurrido. Le conté la versión oficial de la caída, pero algo en su mirada me dijo que no me creía completamente. Señor Saldívar, si necesita ayuda con algo más, no dude en contactarme directamente, dijo, entregándome su tarjeta personal. Había amabilidad en sus ojos, pero también preocupación. Me pregunté cuántos ancianos como yo habría visto en situaciones similares, víctimas de abuso financiero por parte de sus propios familiares. Al salir del banco, sentí un peso menos sobre mis hombros. Al menos mis ahorros estaban más seguros ahora. El siguiente paso sería visitar a un abogado para modificar mi testamento, pero eso tendría que esperar unos días. Estaba agotado física y emocionalmente. Jacinto me dejó en casa y se fue a regañadientes, solo después de que le prometiera llamarlo si Ulises aparecía.
Pasé el resto del día intentando mantenerme ocupado, leyendo el periódico, viendo algo de televisión, pero mi mente siempre volvía a Ulises y a lo que sucedería cuando regresara. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, cerca de las 8, escuché su coche estacionarse frente a mi casa. Los faros iluminaron brevemente mi sala a través de las cortinas antes de apagarse. Me quedé inmóvil en mi sillón, el corazón latiendo con fuerza. No estaba listo para enfrentarlo nuevamente. No tan pronto. Los golpes en la puerta fueron más fuertes que la vez anterior. Consideré no responder, fingir que no estaba, pero sabía que eso solo lo enfurecería más. Con mi brazo bueno, agarré firmemente mi bastón, una precaución que nunca antes había necesitado tomar con mi propio hijo. Me dirigí lentamente hacia la puerta, respirando profundamente para calmarme. Cuando abrí, Ulises entró empujando la puerta, casi haciéndome perder el equilibrio. Su mirada recorrió mi brazo enyesado y luego mi rostro, sin mostrar remordimiento alguno. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó sin preámbulos, como si nuestra última conversación hubiera terminado civilizadamente y no con violencia. Lo he pensado, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo. Y mi respuesta sigue siendo no. Su rostro se endureció. No viniste solo a esa conclusión. ¿Con quién has hablado? ¿A quién le has contado sobre nuestra conversación privada? Con nadie. Esta decisión es mía. Es mi dinero, Ulises. Dinero que he ganado con mi trabajo. No voy a entregártelo así, sin garantías, sin saber para qué lo necesitas realmente. Dio un paso hacia mí, y yo instintivamente apreté el bastón. Notó el gesto y sonrió con desprecio. ¿Ahora me tienes miedo, papá? ¿A tu propio hijo? Me rompiste el brazo, respondí simplemente. Y me amenazaste. Cualquier persona tendría miedo. Pareció considerar mis palabras por un momento. Luego su postura cambió, como si hubiera decidido cambiar de táctica. Se dejó caer en el sillón, pasándose una mano por el rostro en un gesto que pretendía mostrar arrepentimiento. Lo siento por eso. Me alteré. Sabes que nunca he sido bueno controlando mi temperamento, pero es que estoy desesperado, papá. Realmente necesito ese dinero. ¿Para qué, Ulises? ¿Qué es tan urgente que justifica amenazar a tu propio padre? Dudó, como calculando cuánto revelar. Tengo deudas importantes, con gente que no acepta excusas. ¿Deudas de juego?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El juego había sido el demonio de Ulises durante años, una adicción que había destruido su matrimonio y lo había llevado a situaciones cada vez peores. Asintió lentamente. Entre otras cosas. Pero esta vez es diferente. Esta gente no son los casinos, son personas peligrosas. El miedo en sus ojos parecía genuino, y por un momento sentí compasión por él. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que una vez sostuve en mis brazos. ¿Cuánto debes exactamente? Casi todo lo que tienes ahorrado, admitió, confirmando mis sospechas de que había investigado mis finanzas de alguna manera. Pero podría funcionar. Si me das el dinero, pago mis deudas, y luego trabajo para devolvértelo poco a poco. La misma promesa que había escuchado decenas de veces antes. Dinero que nunca volvía, planes que nunca se materializaban. No puedo hacerlo, Ulises, no esta vez. Puedo ayudarte a buscar ayuda profesional para tu adicción. Puedo... No estoy pidiendo tu maldita ayuda psicológica, gritó levantándose de nuevo. Necesito ese dinero, o voy a terminar muerto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, cargadas de desesperación. Por primera vez, consideré que quizás no estaba exagerando, que realmente su vida podría estar en peligro, pero entregar mis ahorros no solucionaría el problema subyacente. Sería como poner una bandita en una herida que necesita cirugía. Buscaremos otra solución, dije con toda la calma que pude reunir. Pero no voy a darte el control de mi cuenta bancaria. Su rostro se transformó nuevamente, la máscara de arrepentimiento cayendo para revelar la furia debajo. Ya he sido paciente contigo. Te di tiempo para reconsiderar. Pero veo que sigues siendo el mismo viejo terco y egoísta. Se acercó amenazante, y yo levanté el bastón en defensa. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el sonido de un coche estacionándose afuera nos interrumpió. Por la ventana reconocí el vehículo de Jacinto. Ulises también miró hacia afuera y maldijo. «Esto no ha terminado», advirtió dirigiéndose a la puerta.
Volveré cuando no tengas a tu guardaespaldas. Salió justo cuando Jacinto se acercaba a la entrada. Los vi intercambiar miradas hostiles, pero ninguno dijo nada. Ulises subió a su coche y se marchó con un chirrido de neumáticos. Jacinto entró, preocupación evidente en su rostro. ¿Estás bien? Pasaba por aquí y vi su coche. Tuve un mal presentimiento. Le agradecí con un nudo en la garganta. Si no hubiera aparecido, ¿qué habría hecho Ulises? La idea me aterrorizaba. «Debes denunciarlo, Heberto», insistió Jacinto. «Esto ya no se trata solo de dinero. Es tu seguridad». Sabía que tenía razón, pero algo dentro de mí seguía resistiéndose. A pesar de todo, Ulises es mi hijo. ¿Cómo podría yo, su padre, enviarlo a la cárcel? «Dame tiempo», pedí. «Necesito pensar. Necesito hablar con Renata sobre Tadeo». Jacinto asintió, comprensivo, pero no convencido. «Al menos no te quedes solo estos días. Ven a quedarte conmigo y Esteban». Consideré su oferta. Quedarme solo era peligroso, especialmente con Ulises tan desesperado. Pero irme significaría admitir que tengo miedo de mi propio hijo en mi propia casa. Una casa que construí con mis manos, donde cada rincón tiene mi trabajo y mis recuerdos. «Lo pensaré», respondí, sabiendo que probablemente no aceptaría. Esa noche, después de que Jacinto se fuera, revisé todas las cerraduras y coloqué una silla contra la puerta principal. Me sentía como un prisionero en mi propio hogar. Mientras me preparaba para otra noche de sueño inquieto, miré nuevamente la foto de Tadeo y tomé una decisión. Mañana hablaría con Renata. Necesitaba asegurarme de que mi nieto estuviera a salvo. Y quizás ella podría ayudarme a entender mejor la situación de Ulises. Con esa resolución, me acosté, el brazo pulsando dolorosamente bajo el yeso, recordándome que esta situación había pasado de las amenazas a la violencia real. ¿Hasta dónde llegaría Ulises por dinero? ¿Y hasta dónde estaría yo dispuesto a llegar para protegerme y para proteger a mi nieto? A la mañana siguiente, desperté sobresaltado por el sonido del teléfono. El reloj marcaba apenas las 7. Con dificultad, alcancé el aparato con mi mano izquierda, aún torpe por no ser la que normalmente uso. Era Renata, la exesposa de Ulises. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Don Heberto, perdone que lo llame tan temprano. ¿Está usted bien?». Me enteré de su accidente. Me sorprendió que supiera sobre mi brazo roto. No recordaba haberle mencionado nada a Ulises sobre mi supuesta caída. «Estoy bien, Renata, solo un poco adolorido». «¿Quién te contó del accidente?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Tadeo me dijo que su papá le contó que usted se había caído y roto el brazo. Estaba muy preocupado por su abuelo. Así que Ulises le había contado a Tadeo sobre mi lesión, pero manteniendo la versión de la caída». Me pregunté qué más le habría dicho a mi nieto y qué tanto sabía Renata sobre la situación real. «¿Podríamos vernos hoy?», preguntó Renata, interrumpiendo mis pensamientos. «Hay algunos asuntos que me gustaría discutir con usted. Podría pasar por su casa con Tadeo después de la escuela, alrededor de las 2». Algo en su tono me alertó. No era una simple visita de cortesía. «Por supuesto, los estaré esperando». Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono. La llamada de Renata no era coincidencia. Quizás Ulises también la estaba presionando a ella por dinero, o tal vez había notado algo extraño en su comportamiento. Cualquiera que fuera el caso, era una oportunidad para hablar con ella sobre mis preocupaciones. Pasé la mañana intentando poner orden en la casa con una sola mano útil, una tarea frustrante que me recordaba constantemente mi vulnerabilidad actual. Cada movimiento limitado era un recordatorio de la violencia de Ulises, de cómo mi propio hijo había cruzado una línea que jamás imaginé posible. A las 2 en punto, escuché el familiar sonido del coche de Renata estacionándose frente a mi casa. Siempre puntual, una de las muchas cualidades que aprecio de ella. A diferencia de Ulises, Renata siempre ha sido responsable y trabajadora, manteniendo un empleo estable como enfermera en el hospital regional. Tadeo fue el primero en entrar, corriendo hacia mí con la energía despreocupada propia de sus 8 años. Se detuvo al ver mi brazo enyesado, sus ojos agrandándose con curiosidad y preocupación. «Abuelito, ¿te duele mucho?», preguntó, acercándose con cautela como si temiera lastimarme más. «Solo un poco, chaparro», le aseguré, inclinándome para recibir su abrazo cuidadoso.
Ya verás cómo en unas semanas estaré como nuevo. Renata entró detrás de él, cargando una bolsa que reconocí como una de mis favoritas, pan dulce de la panadería del barrio. A pesar de nuestra situación familiar complicada, Renata siempre ha sido considerada conmigo, tratándome más como un padre que como un ex-suegro. Tadeo, ¿por qué no vas a ver los nuevos carritos que te compré? Están en mi taller, le sugerí, entregándole la llave de la puerta trasera. Necesitaba hablar con Renata a solas. Una vez que Tadeo salió al patio, Renata dejó caer su sonrisa forzada. Se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas con tensión sobre su regazo. «Don Eberto, voy a ser directa. ¿Ulises le hizo esto?», preguntó, señalando mi brazo enyesado. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque quizás no debería haberlo hecho. Renata conoce bien a Ulises, vivió con él durante 10 años, suficientes para reconocer sus patrones de comportamiento. «¿Por qué piensas eso?», respondí, evadiendo la pregunta. «Porque lo conozco, porque ha estado actuando extraño, más nervioso que de costumbre, y porque he visto esa mirada antes, cuando le cuenta a Tadeo sobre su accidente. Es la misma mirada que tenía cuando mentía sobre sus deudas de juego». Bajé la mirada hacia mi brazo, la evidencia del punto hasta el cual había llegado la situación. Ya no tenía sentido mantener la mentira, al menos no con Renata. «Sí», admití finalmente. «Fue Ulises. Vino a pedirme dinero. Esta vez quería control sobre mi cuenta bancaria. Cuando me negué, me empujó. Caí mal y me fracturé el brazo». Renata cerró los ojos brevemente, como si mi confirmación fuera un golpe físico para ella también. Lo sospechaba. Últimamente ha estado desesperado por dinero, más que de costumbre. Me ha pedido prestado varias veces, cada vez cantidades mayores. «¿Te ha amenazado?», pregunté, temiendo la respuesta. Dudó antes de responder. «No directamente, pero ha insinuado que si no le ayudo, podría pelear por la custodia de Tadeo». La idea me heló la sangre. Ulises nunca había mostrado mucho interés en la crianza de Tadeo. Usar a su propio hijo como herramienta de manipulación mostraba lo desesperado que estaba. «Renata, creo que está metido en algo grave. Mencionó deudas con gente peligrosa». Ella asintió lentamente. «Hace 2 noches vinieron a buscarlo a mi casa. 2 hombres que nunca había visto. Tenían un aspecto intimidante. Preguntaron por él. Dijeron que necesitaban discutir un asunto pendiente. Afortunadamente, Ulises no estaba allí, y Tadeo ya dormía. La preocupación que sentía por mi hijo se mezcló con el miedo por la seguridad de Renata y Tadeo. Si los acreedores de Ulises habían ido a buscarle a casa de su ex esposa, la situación era aún peor de lo que imaginaba. «¿Has considerado denunciarlo?», preguntó Renata. «Por lo del brazo. Podría ser la única forma de que reciba ayuda. He estado pensándolo, pero temo las consecuencias para Tadeo. Y para ser honesto, una parte de mí sigue viéndolo como mi hijo, el niño que crié solo después de que su madre nos abandonara». Renata extendió su mano, colocándola sobre la mía en un gesto de comprensión. «Lo entiendo. Yo sentí lo mismo durante años, justificando su comportamiento, esperando que cambiara. Pero, don Eberto, la gente con la que está involucrado ahora, no son simples acreedores de un casino. Son peligrosos. ¿Cómo lo sabes?». Sus ojos se desviaron hacia la puerta por donde había salido Tadeo, asegurándose de que seguía fuera. «Porque encontré algo en su coche la última vez que vino a ver a Tadeo. Una pistola». La revelación me dejó sin aliento. Ulises nunca había sido aficionado a las armas. De hecho, recuerdo cómo de niño incluso temía a los petardos en las fiestas. Que ahora llevara un arma indicaba un nivel de peligro que no había considerado. «¿Estás segura? ¿La viste claramente?». Estaba buscando el cuaderno de Tadeo que se había quedado en el coche. La encontré debajo del asiento del conductor, parcialmente cubierta pero definitivamente una pistola. No se lo mencioné a Ulises. Fingí no haber visto nada. Nos quedamos en silencio, el peso de esta nueva información asentándose entre nosotros. El sonido distante de Tadeo jugando en el taller contrastaba dolorosamente con la gravedad de nuestra conversación. «Don Eberto, he estado pensando, quizás deberíamos irnos por un tiempo. Tadeo y yo. Tengo una hermana en Querétaro. Podríamos quedarnos con ella unas semanas hasta que la situación se calme». La idea de que se fueran me entristecía, pero entendía su razonamiento. Si los problemas de Ulises eran tan graves como parecían,
Mantener a Tadeo lejos era lo más sensato. Creo que es lo mejor, acordé con pesar. ¿Cuándo se irían? Este fin de semana. Ya pedí unos días en el hospital. Solo vine a decírselo y... dudó nuevamente. A pedirle que tenga cuidado. Si Ulises fue capaz de hacerle eso, dijo señalando mi brazo, no sabemos hasta dónde podría llegar. Sus palabras resonaron con mis propios temores. La escalada de violencia, de amenazas verbales a agresión física, sugería un camino peligroso. Hay algo más que deberías saber, dije, decidiendo compartir mis acciones recientes. He transferido casi todos mis ahorros a una nueva cuenta. Y estoy considerando cambiar mi testamento. Crear un fideicomiso para Tadeo. Renata asintió con aprobación. Es lo más prudente. Conozco a Ulises, no se detendrá fácilmente. Escuchamos a Tadeo acercarse, lo que nos obligó a cambiar abruptamente de tema. El resto de la visita transcurrió en un extraño contraste. Conversación ligera y risas con Tadeo, mientras Renata y yo intercambiábamos miradas cargadas de preocupación. Antes de marcharse, mientras Tadeo se despedía con un último abrazo, Renata me susurró: le llamaré cuando lleguemos a Querétaro. Por favor, considere hablar con la policía. Después de que se fueron, la casa se sintió repentinamente vacía y silenciosa. Demasiado silenciosa. El conocimiento de que Tadeo estaría lejos me provocaba sentimientos encontrados. Alivio por su seguridad, pero tristeza por la distancia. En los últimos años, sus visitas semanales se habían convertido en el punto brillante de mi existencia. Me senté en mi sillón, contemplando la situación. Las revelaciones de Renata habían confirmado mis peores temores. Ulises no solo estaba desesperado, sino potencialmente armado y relacionado con gente peligrosa. Ya no se trataba simplemente de proteger mis ahorros. Ahora era cuestión de seguridad física para todos nosotros. Decidí que era momento de buscar ayuda profesional. No solo un abogado para el testamento, sino también asesoramiento sobre cómo manejar la situación con Ulises. Tomé el teléfono y llamé a mi viejo amigo Jacinto. Necesito que me acompañes mañana, le dije. Voy a presentar una denuncia. Jacinto sonó aliviado. Por fin entras en razón. Pasaré por ti a las 9. Esa noche fue particularmente difícil. Cada sonido me sobresaltaba, imaginando a Ulises regresando, esta vez quizás con el arma que Renata había visto. Coloqué la silla contra la puerta como ya se había vuelto mi costumbre, y pasé horas mirando al techo, recordando a Ulises de niño, preguntándome en qué momento el camino se había torcido tanto. A la mañana siguiente, Jacinto llegó puntual. Durante el trayecto a la comandancia, le conté sobre la visita de Renata y sus revelaciones, incluyendo lo del arma. Esto es más serio de lo que pensábamos, comentó, su rostro reflejando preocupación. Si está metido con el tipo de gente que imagino, todos ustedes podrían estar en peligro. En la comandancia nos atendió el teniente Octavio Mondragón, un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable. Escuchó mi relato con atención profesional, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. ¿Está seguro de que quiere presentar cargos contra su propio hijo, señor Saldívar?, preguntó cuando terminé mi relato. No quiero, admití, pero necesito protegerme y proteger a mi nieto y su madre. Mi hijo está fuera de control. El teniente Mondragón asintió comprensivamente. Entiendo lo difícil que debe ser esto para usted. Haremos lo siguiente. Primero, documentaremos su lesión y tomaremos su declaración formal. Después, podemos solicitar una orden de restricción temporal mientras se investiga el caso. ¿Una orden de restricción sería suficiente?, preguntó Jacinto, vocalizando mi propia duda. Si está tan desesperado como parece. Es un primer paso necesario, explicó el teniente. También asignaré patrullas para que pasen regularmente por su casa, señor Saldívar. Y le recomendaría que considere quedarse con algún familiar o amigo por un tiempo. El proceso fue largo y emocionalmente agotador. Tuve que relatar nuevamente todos los detalles del incidente, esta vez de manera oficial. Me tomaron fotografías del brazo enyesado y del moretón en mi rostro que ya comenzaba a desvanecerse. Firmé declaraciones y escuché recomendaciones de seguridad. Para cuando salimos de la comandancia, era ya media tarde. Me sentía física y emocionalmente drenado, pero también con cierto alivio. Había dado un paso que nunca imaginé tener que dar contra mi propio hijo, pero que se había vuelto necesario.
Te quedarás conmigo unos días, declaró Jacinto mientras conducía de regreso. No era una pregunta sino una afirmación. Al menos hasta que se notifique la orden de restricción a Ulises y veamos cómo reacciona. Estaba demasiado cansado para discutir. Acepté su oferta con un simple asentimiento. Pasamos por mi casa para recoger algunas pertenencias. Ropa, medicamentos y la foto de Tadeo que siempre mantengo cerca. Mientras recogía mis cosas, miré alrededor de mi hogar con nostalgia. Nunca antes había tenido que huir de mi propia casa, ni siquiera durante los peores momentos tras el abandono de mi esposa. Al salir, noté un coche desconocido estacionado a media cuadra. 2 hombres estaban sentados dentro, aparentemente observando mi casa. Cuando notaron que los miraba, el conductor encendió el motor y se alejó lentamente. ¿Los conoces?, preguntó Jacinto, que también había notado el vehículo. No, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero tengo una idea de quiénes podrían ser. Esa noche, en la casa de Jacinto, dormí en su habitación de invitados. Su hijo Esteban, de unos 40 años, también estaba allí. Me recibió con respeto y preocupación genuina, recordándome cómo podría haber sido mi relación con Ulises en otras circunstancias. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, recibí una llamada de la comandancia. Era el teniente Mondragón. Señor Saldívar, intentamos notificar a su hijo sobre la orden de restricción, pero no estaba en su domicilio registrado. ¿Tiene alguna idea de dónde podríamos encontrarlo? La pregunta me tomó por sorpresa. Realmente no sabía dónde estaba viviendo Ulises actualmente. Después de su divorcio, había cambiado de residencia varias veces, generalmente rentando habitaciones o departamentos pequeños. Lo último que supe es que estaba rentando un cuarto en la colonia San Rafael, respondí. Pero hace tiempo que no hablo con él sobre dónde vive exactamente. Entiendo. Seguiremos intentando localizarlo. Mientras tanto, la orden está vigente. Si se acerca a usted, llame inmediatamente al número que le proporcioné. Después de colgar, compartí la información con Jacinto y Esteban. Esto no me gusta, comentó Esteban, frunciendo el ceño. Si no pueden encontrarlo, podría aparecer en cualquier momento sin saber que tiene una orden de restricción. O sabiéndolo y decidiendo ignorarla, añadió Jacinto sombríamente. Pasé el día ayudando en el taller mecánico de Jacinto, haciendo pequeñas tareas que podía manejar con un solo brazo. El trabajo manual siempre ha sido mi refugio, la forma en que proceso mis pensamientos y emociones. A pesar de mis limitaciones actuales, encontré cierto consuelo en la rutina de herramientas y el olor a aceite y metal. Por la tarde, recibí otra llamada, esta vez de Renata. Habían llegado bien a Querétaro y se estaban instalando en casa de su hermana. Tadeo estaba entusiasmado con el viaje, aunque extrañaba a su padre. La normalidad en su voz me tranquilizó momentáneamente. ¿Has sabido algo de Ulises?, preguntó, bajando la voz, probablemente para que Tadeo no escuchara. No directamente. Presenté una denuncia y solicité una orden de restricción, pero no han podido localizarlo para notificárselo. Hubo un silencio preocupado al otro lado de la línea. Tenga cuidado, don Eberto, y por favor manténgame informada. Lo haré. Cuida bien de Tadeo. Después de 3 días en casa de Jacinto, comenzaba a sentirme inquieto. No podía quedarme indefinidamente allí, dependiendo de la generosidad de mi amigo. Además, abandonar mi casa por mucho tiempo la dejaba vulnerable al vandalismo, o incluso a que Ulises decidiera visitarla en mi ausencia. El 4.º día, insistí en regresar, a pesar de las protestas de Jacinto. Al menos deja que Esteban se quede contigo unos días, propuso como compromiso. Acepté, agradecido por su preocupación, pero determinado a recuperar algo de independencia. Mi regreso a casa fue agridulce. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero algo se sentía diferente. La traición de Ulises había manchado de alguna manera la sensación de seguridad que siempre había asociado con mi hogar. Esteban se instaló en el sofá, convirtiendo la sala en una habitación improvisada. Su presencia era reconfortante, aunque me recordaba constantemente el motivo por el que necesitaba protección. Esa noche, mientras Esteban dormía, me quedé despierto repasando mentalmente los acontecimientos de la última semana. Mi vida había dado un giro dramático e inesperado. De ser un jubilado tranquilo disfrutando de sus nietos y su taller, había pasado a ser víctima de violencia doméstica,
escondido en mi propia casa, temiendo a mi propio hijo. En algún momento, debí quedarme dormido en mi sillón, porque desperté sobresaltado por un ruido en la puerta trasera, la que da a mi taller. Miré el reloj, las 2:37 de la madrugada. «¿Esteban?», llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Me acerqué a la sala y vi que seguía profundamente dormido en el sofá. Otro ruido, esta vez más claro. Alguien intentaba forzar la cerradura de la puerta del taller. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Desperté a Esteban con una mano en su hombro. «Alguien está intentando entrar por el taller», susurré. Esteban se despertó inmediatamente, alerta. Sin hacer ruido, tomó su teléfono y marcó a la policía, explicando la situación en voz baja. «Están en camino», me informó después de colgar. «Quédate aquí, iré a ver». «No», lo detuve. «Es mi casa. Iremos juntos». Armados únicamente con una linterna y un martillo que Esteban tomó de mi caja de herramientas, nos acercamos cautelosamente a la puerta que conecta la casa con el taller. Los ruidos habían cesado, pero sentíamos una presencia al otro lado. Con un movimiento rápido, Esteban abrió la puerta y encendió la linterna, iluminando el interior del taller. Al principio no vimos nada, pero luego, un movimiento entre las sombras llamó nuestra atención. La figura de un hombre se escabulló hacia la puerta exterior. «¡Alto!», gritó Esteban avanzando. «La policía viene en camino». El intruso se detuvo brevemente girándose hacia nosotros. En ese momento, la luz de la linterna iluminó su rostro y sentí que el mundo se detenía. Era Ulises. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, casi irreconocible en el hijo que había criado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y pude ver que algo fundamental había cambiado en él. Sus ojos estaban vacíos, como si la persona que conocía hubiera sido reemplazada por un extraño. «Ulises», comencé a decir, dando un paso hacia él. Su mano se movió rápidamente hacia su cintura, y con horror vi que sacaba lo que parecía ser la pistola que Renata había mencionado. La apuntó vacilante en nuestra dirección. «Atrás», ordenó, su voz temblorosa. «Solo vine por lo que me pertenece». «Baja eso, Ulises», dije, intentando que mi voz sonara firme a pesar del miedo que me atenazaba. «No necesitamos más problemas». «¿Problemas?», rió sin humor. «¿Sabes lo que es un problema? Tener a gente que te persigue para matarte porque les debes dinero. Eso es un problema. Podemos hablar de esto», ofrecí, dando otro paso cauteloso. «Encontrar una solución juntos». «No hay solución», respondió, su voz quebrándose. «A menos que me des ese dinero. Es la única forma». En ese momento, escuchamos sirenas acercándose. La expresión de Ulises cambió a una de pánico. «¿Llamaste a la policía?», preguntó, su voz elevándose con incredulidad y rabia. «¿Contra tu propio hijo?». «Ulises, por favor, baja el arma», supliqué. «No empeores las cosas. Deja que te ayudemos». Por un momento pareció considerar mis palabras. Vi un destello del niño que una vez fue, vulnerable y buscando orientación. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. «Ya es tarde para eso», murmuró, retrocediendo hacia la puerta trasera. «Esto no ha terminado». Antes de que pudiéramos reaccionar, salió corriendo hacia la noche. Esteban hizo ademán de seguirlo, pero lo detuve. «Es peligroso», le advertí. «Tiene un arma y está desesperado». Minutos después, 2 patrullas llegaron. Les explicamos lo sucedido, describiendo a Ulises y mencionando el arma. Iniciaron una búsqueda por el vecindario, pero tenía el presentimiento de que no lo encontrarían. Ulises conocía estos callejones desde niño. Si no quería ser encontrado, sabría cómo desaparecer. El teniente Mondragón llegó poco después. Escuchó nuestro relato con expresión grave. «Esto cambia las cosas», comentó. «Intento de allanamiento, portación de arma, amenazas. Son cargos serios, señor Saldívar. Ya no se trata solo de una orden de restricción». Asentí, el peso de la situación asentándose plenamente sobre mis hombros. Mi hijo ya no era simplemente un hombre con problemas financieros y de temperamento. Ahora era un fugitivo armado, potencialmente peligroso. «Asignaré vigilancia permanente a su casa por los próximos días», continuó el teniente. «Y le sugiero nuevamente que considere alojarse en otro lugar temporalmente». «No», respondí con firmeza. «No voy a huir de mi propia casa. Además, ahora que sabe que estamos alertas, dudo que Ulises regrese pronto». El teniente Mondragón no parecía convencido, pero respetó mi decisión.
Antes de marcharse, me entregó su tarjeta personal. Llame directamente a este número si ve a su hijo o si ocurre cualquier cosa sospechosa. No importa la hora. Después de que la policía se marchó, Esteban y yo nos quedamos despiertos el resto de la noche, procesando lo ocurrido. La imagen de Ulises empuñando un arma, apuntándola en mi dirección, se repetía en mi mente como una pesadilla recurrente. Nunca pensé que llegaríamos a esto, confesé a Esteban, mi voz quebrándose ligeramente. ¿En qué momento perdí a mi hijo tan completamente? Esteban, que tiene aproximadamente la misma edad que Ulises pero ha seguido un camino tan diferente, me miró con compasión. No es su culpa, don Eberto. Algunos toman malas decisiones a pesar de tener buenos padres. Sus palabras intentaban consolarme, pero el sentimiento de fracaso como padre era abrumador. Recordé las infinitas horas que pasé enseñando a Ulises en mi taller, intentando transmitirle no solo un oficio, sino valores, honestidad, trabajo duro, responsabilidad. En algún punto del camino, esas lecciones se perdieron. Al amanecer, llamé a Renata para informarle de lo sucedido. Escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta ocasional. «Gracias por avisarme», dijo finalmente. «Estaremos atentos por si intenta contactarnos. ¿Cómo está Tadeo?» «Bien. Extrañándolo a usted y preguntando por su papá. Le dije que estábamos de vacaciones, pero es un niño inteligente. Sabe que algo no está bien». La mención de Tadeo trajo un nuevo nivel de preocupación. ¿Qué pasaría si Ulises, en su desesperación, intentaba usar a su hijo como herramienta de presión? ¿Sería capaz de poner en riesgo a su propio hijo? «Manténlo cerca», le aconsejé a Renata. «Y si Ulises te contacta, avísame inmediatamente». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. No hubo más intentos de intrusión, ni señales de Ulises. Las patrullas pasaban regularmente frente a mi casa, y Esteban continuaba quedándose conmigo, aunque ambos sabíamos que no podría hacerlo indefinidamente. Tenía su propio trabajo y responsabilidades en el taller de su padre. Una semana después del incidente nocturno, recibí una llamada inesperada. Era Marisol Fuentes, una trabajadora social del DIF. Había sido contactada por el teniente Mondragón respecto a mi situación. «Señor Saldívar, me gustaría reunirme con usted para discutir opciones de apoyo», explicó. «Casos como el suyo son más comunes de lo que la gente piensa y existen recursos disponibles». Acordamos encontrarnos al día siguiente en mi casa. Cuando llegó, me sorprendió lo joven que era, probablemente de la edad de Ulises, pero con una presencia tranquilizadora y profesional. Durante nuestra conversación, Marisol me habló sobre programas de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso, opciones legales más allá de las órdenes de restricción y recursos para personas con adicciones como la de Ulises. «El juego patológico es una enfermedad», explicó. «Su hijo necesita ayuda profesional, pero primero debe aceptar que tiene un problema, y eso generalmente ocurre cuando tocan fondo». «¿Y si ese fondo implica violencia?», pregunté, expresando mi mayor temor. «¿Y si lastima a alguien más antes de buscar ayuda?». «Por eso es importante mantener los límites que ha establecido», respondió con firmeza. «La denuncia, la orden de restricción, son pasos necesarios no solo para su protección, sino también para ayudar eventualmente a su hijo». Sus palabras tenían sentido, pero no disminuían la culpa y el dolor que sentía. Al final de nuestra reunión, Marisol me dejó varios folletos y su tarjeta personal. «Llámeme cuando lo necesite», ofreció. «Y recuerde que no está solo en esto». Después de que se marchó, me quedé contemplando los folletos sobre la mesa. Uno de ellos trataba específicamente sobre la ludopatía, cuando el juego deja de ser un juego. Las imágenes mostraban familias destrozadas, relaciones rotas, exactamente lo que había sucedido con la nuestra. Esteban regresó esa tarde con comida preparada por su madre. A sus 40 años, nunca se había casado, dedicando su vida al negocio familiar y al cuidado de sus padres. Otro ejemplo de cómo las vidas de los hijos pueden tomar caminos tan diferentes, incluso con crianzas similares. «Mi papá dice que puedo quedarme unos días más», me informó mientras comíamos. «Pero tendré que volver al taller a tiempo completo la próxima semana. Hay muchos carros esperando servicio». «Ya has hecho suficiente», le aseguré. «No puedes poner tu vida en pausa por mis problemas. Estaré bien». Pero esa noche, mientras intentaba dormir, me preguntaba si realmente estaría bien.
La amenaza de Ulises seguía presente. Esto no ha terminado. Conociendo su terquedad, sabía que no se rendiría fácilmente, especialmente si estaba tan desesperado como parecía. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Era Carmela, la ejecutiva que me había atendido cuando transferí mis ahorros. Señor Saldívar, disculpe que lo moleste, pero ha ocurrido algo que creo que debe saber. Comenzó con tono preocupado. Un hombre se presentó ayer preguntando por su cuenta, diciendo ser su hijo y actuando como su cuidador. Mencionó que usted había sufrido un accidente y necesitaba acceso a sus fondos para pagar tratamientos médicos. Mi corazón se aceleró. Ulises estaba intentando acceder a mi dinero por otros medios. ¿Le dieron alguna información?, pregunté, temiendo la respuesta. Por supuesto que no, respondió, sonando casi ofendida ante la sugerencia. Tenemos protocolos estrictos. Pero insistió bastante. Incluso se puso agresivo cuando le dijimos que necesitaría su presencia y autorización. Le agradecí por avisarme, y le expliqué brevemente la situación, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dejando claro que mi hijo no estaba autorizado para ninguna gestión en mi nombre. Colocaré una alerta en su cuenta, ofreció. Y si regresa, notificaremos inmediatamente a seguridad y a las autoridades. Después de colgar, llamé al teniente Mondragón para informarle sobre este nuevo intento de Ulises. Tomó nota de la información, prometiendo enviar oficiales al banco para revisar las grabaciones de seguridad. Esto nos ayudará a localizarlo, explicó. Si tenemos imágenes recientes, será más fácil para las patrullas identificarlo. Me sentía atrapado en una pesadilla interminable. Mi propio hijo, al que había criado con tanto esfuerzo y amor, ahora era buscado por la policía. Cada nuevo intento por su parte me confirmaba lo desesperado que estaba, y me preguntaba qué sería lo próximo que intentaría. Esa misma tarde, recibí otra llamada que me heló la sangre. Era Renata, su voz temblorosa y apenas audible. «Don Eberto», susurró, como si temiera ser escuchada. «Ulises está aquí en Querétaro. Vino a la casa de mi hermana». Me incorporé de golpe, toda somnolencia desvaneciéndose. «¿Están bien tú y Tadeo?» «Sí, por ahora. Está hablando con Tadeo en el patio. No sabe que lo estoy llamando». «¿Cómo los encontró?» «No lo sé. Tal vez siguió teniendo contacto con mi hermana, o quizás Tadeo le dijo algo por teléfono. Lo importante es que está aquí y parece diferente. Más calmado, pero de una manera inquietante». «Renata, escúchame bien», dije, intentando mantener la calma. «Llama a la policía inmediatamente. Tienen una orden para detenerlo». «No puedo hacer eso con Tadeo presente», objetó. «Vería a su padre siendo arrestado. Nunca superaría ese trauma». Entendía su preocupación, pero el riesgo era demasiado grande. «Renata, Ulises tiene un arma. No sabemos qué podría hacer en su estado actual». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Lo sé», admitió finalmente. La vi asomando bajo su chaqueta cuando llegó. El miedo me invadió completamente. Ulises, armado, cerca de Tadeo y Renata, en un estado mental impredecible, era el peor escenario posible. «Necesito que me prometas algo», continuó Renata. «Si algo me pasa, ¿cuidarás de Tadeo? ¿Te asegurarás de que esté bien?» «Renata, no hables así. Nada va a pasarte. Solo prométemelo», insistió. «Te lo prometo, pero llama a la policía, por favor. Si no quieres que Tadeo lo vea, encuentra una manera de alejarlo primero, pero no te pongas en riesgo». «Lo intentaré. Tengo que irme ahora. Están regresando». La llamada terminó abruptamente, dejándome con una sensación de impotencia absoluta. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, incapaz de proteger a mi nieto y a su madre del peligro que mi propio hijo representaba. Inmediatamente llamé al teniente Mondragón, explicándole la situación con urgencia. Prometió contactar a las autoridades en Querétaro para que acudieran a la dirección que le proporcioné. «Manténgase en línea si puede», me pidió. «Lo pondré en altavoz mientras hacemos las gestiones». Los minutos siguientes fueron una tortura. Escuché al teniente hablando con sus colegas en Querétaro, dando descripciones, explicando la situación. La burocracia policial nunca me había parecido tan frustrantemente lenta. Finalmente, me informó que una patrulla se dirigía al domicilio. Deberían llegar en unos 10 minutos. ¿Ha tenido algún otro contacto con su exnuera? No, respondí, mi preocupación creciendo con cada minuto.
Intenté llamarla de nuevo, pero no contesta. Mantenga la calma, señor Saldívar. Estamos haciendo todo lo posible. Pero la calma era imposible. Los escenarios más terribles se desarrollaban en mi mente. Ulises perdiendo el control, el arma disparándose, Tadeo presenciando violencia, o peor aún, siendo víctima de ella. Después de lo que pareció una eternidad, el teniente recibió información de sus colegas en Querétaro. Escuché solo su lado de la conversación, frases como ¿están seguros? ¿Y revisaron toda la casa? Que no me tranquilizaban en absoluto. Cuando finalmente me habló, su tono era cauteloso. Señor Saldívar, la policía llegó al domicilio. Encontraron a su exnuera y a su nieto, ambos a salvo. Sentí un alivio momentáneo. ¿Y Ulises? No estaba allí. Según la señora Mendoza, se marchó unos minutos antes de que llegara la policía. Parecía sospechar que algo ocurría. El alivio se mezcló con una nueva preocupación. Ulises seguía libre, probablemente más desesperado que nunca y potencialmente furioso por este nuevo engaño. La policía de Querétaro ha asignado protección a su exnuera y su nieto, continuó el teniente, y están buscando a su hijo en la zona. Pero si regresó a Puebla, podría venir a buscarme. Completé su pensamiento. Precisamente. Aumentaremos la vigilancia en su domicilio, pero insisto en que considere alojarse en otro lugar temporalmente. Esta vez, acepté su consejo. La visita de Ulises a Querétaro indicaba una escalada en su desesperación. Si estaba dispuesto a viajar cientos de kilómetros para intimidar a Renata, no dudaría en volver a enfrentarme a mí. Llamé a Jacinto, explicándole la situación. Sin dudarlo, insistió en que me quedara con ellos nuevamente. Esta vez no acepto un no por respuesta, declaró. Esteban pasará a recogerte en media hora. Prepara lo necesario para varios días. Mientras empacaba algunas pertenencias básicas, me sentía como un fugitivo en mi propia vida. Siempre había sido un hombre independiente, orgulloso de mi capacidad para valerme por mí mismo incluso en la vejez. Ahora dependía de la protección de amigos y autoridades, huyendo de mi propio hijo. Esteban llegó puntual y me ayudó con mi pequeña maleta. Antes de irnos, recorrí mi casa una última vez, preguntándome cuándo podría regresar, si es que alguna vez podría hacerlo con tranquilidad. En casa de Jacinto, me asignaron nuevamente la habitación de invitados. Su esposa, Dolores, me recibió con la calidez y discreción que la caracterizaban, sin hacer preguntas incómodas, pero asegurándose de que tuviera todo lo necesario. Esa noche, pude hablar con Renata por teléfono, ya más calmada. Me contó con más detalle la visita de Ulises. Apareció sin avisar, como siempre. Tadeo estaba feliz de verlo, por supuesto. Ulises actuaba extrañamente normal. Jugó con Tadeo, le trajo un regalo, conversó sobre la escuela. Pero sus ojos estaban diferentes, como si estuviera ausente incluso mientras sonreía. ¿Te dijo algo cuando estuvieron solos? Preguntó por usted, por su brazo. Dijo que había sido un accidente, que usted había malinterpretado sus intenciones. Luego mencionó que necesitaba dinero urgentemente para pagar a ciertas personas. Cuando le dije que no tenía esa cantidad, sugirió que tal vez yo podría ayudarlo a convencerlo a usted. El patrón era consistente. Ulises, buscando acceso a mi dinero por cualquier medio necesario, manipulando a quienes lo rodeaban. Cuando se dio cuenta de que no cooperaría, cambió. Su voz se volvió más fría, más amenazante. Dijo algo como, «Ustedes no entienden lo que está en juego, y hay consecuencias para todos si no consigo ese dinero». Fue entonces cuando te llamé. Creo que me vio hablando por teléfono a escondidas, porque poco después dijo que tenía que irse, que regresaría pronto. «¿Cómo está Tadeo?», pregunté, preocupado por cómo habría interpretado mi nieto este extraño comportamiento de su padre. Confundido. Hizo muchas preguntas después de que Ulises se fue. Quería saber por qué su papá estaba actuando raro y por qué la policía vino después. Le expliqué que su papá está pasando por momentos difíciles y que a veces los adultos necesitan ayuda especial. No sé si fue lo correcto, pero no quería mentirle completamente. Hiciste lo correcto, la tranquilicé. Tadeo es inteligente, percibiría cualquier mentira obvia. Continuamos hablando sobre los arreglos de seguridad. La policía de Querétaro había asignado patrullas para vigilar la casa de la hermana de Renata y le habían dado un número directo para emergencias.
También estaban considerando regresar a Puebla, donde Renata tenía su trabajo y Tadeo su escuela, pero con protección adicional. Al final de nuestra conversación, Renata mencionó algo que me inquietó profundamente. Don Eberto, hay algo más que debería saber. Cuando Ulises estaba jugando con Tadeo en el patio, lo escuché preguntarle sobre su casa, sobre si usted había cambiado las cerraduras o si tenía a alguien quedándose con usted. Estaba intentando obtener información a través de Tadeo. La idea de que Ulises usara a su propio hijo para recabar información me enfermó. Era un nuevo nivel de manipulación que mostraba cuán lejos estaba dispuesto a llegar. Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Permanecí en casa de Jacinto, saliendo solo para visitas necesarias como mi cita con el médico para revisar mi brazo, siempre acompañado por Esteban o Jacinto. El teniente Mondragón me llamaba diariamente para informarme que no había señales de Ulises, lo cual, en lugar de tranquilizarme, aumentaba mi ansiedad. Su ausencia significaba que podría estar planeando algo. Una semana después de la visita de Ulises a Querétaro, Renata me llamó con noticias inquietantes. Habían encontrado señales de que alguien había intentado forzar la entrada de su departamento en Puebla. Nada había sido robado, ya que el lugar estaba prácticamente vacío desde que se fueron a Querétaro, pero era evidente que alguien había estado allí, revisando cajones y armarios. La policía cree que fue Ulises, me dijo. Están reforzando la vigilancia, pero esto confirma que sigue en la ciudad. La noticia me dejó intranquilo. Si Ulises había regresado a Puebla y estaba revisando el departamento de Renata, probablemente también habría pasado por mi casa. La idea de que pudiera estar vigilándonos, esperando una oportunidad, me robaba el sueño. Esa noche, mientras cenábamos en casa de Jacinto, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, escondiéndome, temiendo cada sombra, cada sonido. Necesitaba enfrentar la situación de manera más activa. «Voy a contactar a Ulises», anuncié. Jacinto dejó caer su tenedor, mirándome como si hubiera perdido la razón. «¿Estás loco? El hombre te rompió el brazo, te amenazó con un arma y ha estado acechando a tu familia. ¿Y quieres hablar con él?» «No directamente», aclaré. «A través del teniente Mondragón. Quiero ofrecerle un trato. Si se entrega voluntariamente y acepta tratamiento para su adicción, lo ayudaré con parte de sus deudas». «Eberto», intervino Dolores con tono maternal. «Ese dinero es todo lo que tienes para tu vejez. No puedes entregárselo a alguien que ha demostrado ser tan irresponsable». «No estoy hablando de darle todo», expliqué. «Solo lo suficiente para aliviar la presión inmediata, con condiciones estrictas. Es mi hijo, a pesar de todo. Si hay una oportunidad de ayudarlo a enderezar su vida, tengo que intentarlo». Jacinto sacudió la cabeza, claramente en desacuerdo, pero respetando mi decisión. «Es tu dinero y tu hijo. Solo espero que no estés arrojando ambos por la ventana». Al día siguiente, expuse mi plan al teniente Mondragón. Escuchó atentamente, sin interrumpir, su expresión profesionalmente neutral. «Entiendo sus motivos, señor Saldívar», dijo cuando terminé, «y respeto su deseo de ayudar a su hijo, pero debo advertirle que personas en la situación de Ulises raramente responden a este tipo de ofertas como esperamos. Su adicción y la presión de sus deudas pueden nublar su juicio». «Lo sé», admití, «pero tengo que intentarlo. Es la única forma en que puedo vivir conmigo mismo». El teniente asintió comprensivamente. «Intentaremos contactarlo a través de los canales disponibles, pero no puedo garantizar que responda o que acepte sus términos». «Entiendo. Solo haga lo que pueda». Los días siguientes fueron una angustiosa espera. El teniente me informó que habían difundido un mensaje para Ulises a través de varias fuentes, incluyendo conocidos y lugares que frecuentaba, indicando que su padre quería negociar una solución pacífica a través de la policía. Mientras tanto, mi brazo mejoraba lentamente. El médico había indicado que en 2 semanas más podrían retirarme el yeso, una buena noticia que contrastaba con la oscura situación familiar. Renata y Tadeo regresaron a Puebla, instalándose temporalmente en un departamento diferente proporcionado por el programa de protección a víctimas. Tadeo había regresado a la escuela, intentando mantener algo de normalidad en su vida, aunque con medidas de seguridad adicionales. Finalmente, 10 días después de que iniciáramos el intento de contacto, el teniente Mondragón me llamó con noticias. «Señor Saldívar, hemos recibido respuesta de su hijo. Está dispuesto a reunirse, pero con condiciones.
¿Qué condiciones? Pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. Quiere verlo personalmente, solo ustedes dos, sin policía visible. Eso es demasiado peligroso, objeté. Está armado y desesperado. Por supuesto, no permitiríamos un encuentro sin protección adecuada, me aseguró. La reunión sería en un lugar público de nuestra elección, con oficiales de civil observando discretamente. Es lo mejor que podemos ofrecerle dadas las circunstancias. Consideré las opciones. Era arriesgado, sin duda, pero también era la primera señal de que Ulises estaba dispuesto a hablar en lugar de simplemente actuar impulsivamente. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de resolver esto sin más violencia. De acuerdo, accedí finalmente. ¿Cuándo y dónde? Mañana al mediodía, en la cafetería del Parque Central. Es un lugar concurrido pero con suficiente espacio para que podamos mantener control de la situación. Esa noche apenas pude dormir, repasando mentalmente lo que diría a Ulises, cómo intentaría hacerlo entrar en razón. Pensé en los años buenos, cuando era un niño curioso y cariñoso, antes de que los problemas comenzaran. Quedaba algo de ese niño en el hombre desesperado en que se había convertido. La mañana llegó demasiado pronto. Me vestí cuidadosamente, eligiendo ropa cómoda que no obstaculizara mis movimientos, consciente de que podría necesitar reaccionar rápidamente. Mi brazo enyesado era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Jacinto insistió en llevarme hasta el parque, aunque no podría acompañarme a la reunión misma. «Ten cuidado», me advirtió por enésima vez mientras me dejaba. «Y recuerda que la policía está cerca». La cafetería estaba moderadamente concurrida, con varias familias disfrutando del día soleado. Reconocí a dos hombres que debían ser policías de civil por la forma en que observaban discretamente a su alrededor, uno cerca de la entrada y otro en una mesa al fondo. Me senté en una mesa en el centro, visible desde todas las direcciones, como me habían indicado. Pedí un café que no tenía intención de beber, solo para tener algo que hacer con mis manos mientras esperaba. A las 12:05 lo vi entrar. Ulises parecía más delgado que la última vez, con ojeras profundas y una expresión de alerta constante, como un animal acorralado. Escaneó el lugar rápidamente, probablemente intentando identificar a los policías antes de dirigirse hacia mí. Se sentó frente a mí sin saludar, sus ojos fijos en mi brazo enyesado por un momento antes de encontrarse con los míos. En ellos vi algo que no esperaba: miedo. No solo el miedo a ser arrestado, sino un miedo más profundo, más fundamental. «¿Viniste solo?», observó, su voz baja y tensa. «Como acordamos», respondí simplemente, aunque ambos sabemos que hay oficiales observando. Asintió levemente, una sonrisa sin humor curvando sus labios. «Por supuesto, mi propio padre haciendo tratos con la policía para atraparme». «No estoy intentando atraparte, Ulises. Estoy intentando ayudarte». «¿Ayudarme?», repitió con incredulidad. «¿Denunciándome? ¿Obteniendo una orden de restricción? ¿Escondiendo a Renata y Tadeo de mí?» «Todo eso fue consecuencia de tus acciones», respondí, manteniendo mi voz calmada a pesar de la tensión. «Me rompiste el brazo. Entraste a mi casa con un arma. ¿Qué esperabas que hiciera?» Su mirada se desvió momentáneamente, un destello de vergüenza atravesando su expresión antes de endurecerse nuevamente. «No pretendía lastimarte. Fue un accidente». «Un accidente que ocurrió porque me estabas amenazando por dinero», señalé. «Y luego continuaste con más amenazas, a mí, a Renata. Ese no es el comportamiento de alguien que lamenta un accidente». Ulises se inclinó hacia adelante, su voz bajando aún más. «No entiendes la situación en la que estoy. Esta gente no son personas con las que se pueda negociar o pedir más tiempo. O pagas, o sufres las consecuencias. Y no solo yo, sino todos los que me rodean. ¿Es por eso que has estado tan desesperado? ¿Te han amenazado?», asintió lentamente. «Ya han pasado de las amenazas. La semana pasada me dieron una paliza como advertencia. La próxima vez, dijeron que sería permanente. Por primera vez, noté los moretones semicurados en su rostro, parcialmente ocultos por una barba de varios días. La imagen de mi hijo siendo golpeado, independientemente de sus errores, me provocó una oleada de instinto protector paternal. «¿Cuánto debes exactamente?», pregunté. «Más de lo que puedo conseguir por mi cuenta», admitió.
cerca de $500,000. La cantidad me impactó. Era una suma considerable, aproximadamente la mitad de mis ahorros de toda la vida, pero también era menos de lo que había temido, dado su nivel de desesperación. ¿Y si pagamos parte ahora, para ganar tiempo?, sugerí. Podría darte 200,000 con condiciones. Sus ojos se iluminaron con esperanza por primera vez, pero rápidamente se tornó escéptico. ¿Qué condiciones? Te entregas voluntariamente, aceptas tratamiento para tu adicción al juego, y trabajamos juntos con las autoridades para resolver el resto de tus deudas de manera legal. La expresión de Ulises se ensombreció. No puedo entregarme, tengo cargos pendientes. Iré a prisión. Probablemente, admití. Pero con tu cooperación, y mostrando voluntad de rehabilitación, podríamos negociar una sentencia reducida. Y estarías seguro mientras tanto, lejos de esos acreedores. Ulises sacudió la cabeza vehementemente. No, prisión no. Encontraré otra forma. No hay otra forma, hijo, dije con toda la gentileza que pude reunir. Ya has intentado todo lo demás, y solo has empeorado tu situación. Es momento de aceptar las consecuencias y comenzar a reconstruir. Su mirada se endureció, la desesperación reemplazando al miedo. Eres igual que todos los demás. No entiendes. Necesito ese dinero ahora, sin condiciones. Sabes que no puedo hacer eso. Respondí firmemente. Solo estaría alimentando tu adicción y posponiendo el inevitable momento en que tendrás que enfrentar tus problemas. Ulises se levantó abruptamente, su silla rechinando contra el suelo. Noté que uno de los oficiales de civil se tensaba, listo para intervenir. «Entonces no hay nada más que hablar», declaró Ulises, su voz fría y distante. «Pensé que realmente querías ayudarme, pero solo quieres controlarme como siempre». «Ulises, por favor», intenté una última vez. «Piensa en Tadeo. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Qué futuro le ofreces continuando por este camino?» La mención de su hijo pareció alcanzarlo por un momento. Vi un destello de dolor genuino en sus ojos antes de que la máscara de dureza volviera a caer. «Cuidaré de mi hijo a mi manera», respondió, «sin tu interferencia o condiciones». Con esas palabras finales, se dio la vuelta y salió rápidamente de la cafetería. Uno de los oficiales lo siguió discretamente, mientras el otro se acercaba a mi mesa. «¿Está bien, señor Saldívar?», preguntó con genuina preocupación. «No», respondí honestamente, sintiendo un peso aplastante en mi pecho. «No lo estoy. La reunión había sido un fracaso». En lugar de acercar a Ulises a la razón, parecía haberlo empujado más lejos, alimentando su resentimiento y desesperación. Y algo en sus palabras finales me dejó profundamente inquieto. «Cuidaré de mi hijo a mi manera». Sonaba peligrosamente como una amenaza, o al menos como el preludio de alguna acción drástica. Mientras el oficial me escoltaba de regreso al coche donde Jacinto esperaba, no podía evitar preguntarme, ¿qué haría Ulises ahora que su último recurso aparente se había agotado? ¿Y quiénes serían las próximas víctimas de su desesperación? El fracaso de mi encuentro con Ulises me dejó profundamente perturbado. Durante el trayecto de regreso a casa de Jacinto, no pude dejar de pensar en la mirada de mi hijo, esa mezcla de desesperación y determinación que presagiaba algo terrible. Las últimas palabras que pronunció, «cuidaré de mi hijo a mi manera», seguían resonando en mi mente como una amenaza velada. Apenas llegamos, llamé al teniente Mondragón para compartir mis preocupaciones. Le expliqué mi temor de que Ulises pudiera intentar algo con Tadeo, quizás incluso llevárselo. «Entiendo su preocupación», respondió el teniente. «Reforzaremos la vigilancia en el nuevo domicilio de la señora Mendoza y en la escuela del niño. También alertaremos a la dirección escolar para que estén atentos a cualquier intento de Ulises de acercarse a Tadeo». A pesar de estas garantías, el miedo persistía. Conocía a mi hijo, su terquedad y su capacidad para actuar impulsivamente cuando se sentía acorralado. Decidí llamar a Renata para advertirle directamente. Le conté sobre nuestro encuentro, sin omitir detalles. Su silencio al otro lado de la línea solo amplificaba mi ansiedad. «No dejaré que se lleve a Tadeo», afirmó finalmente con una firmeza que nunca había escuchado en su voz. «Ya he hablado con la escuela. Saben que solo yo puedo recogerlo, y tienen fotos de Ulises con instrucciones de llamar inmediatamente a la policía si aparece». Sus palabras me tranquilizaron parcialmente,
pero ambos sabíamos que Ulises podría buscar otros momentos, otros lugares. La vida no transcurre exclusivamente entre la casa y la escuela. Hay parques, tiendas, casas de amigos. Imposible vigilar cada espacio. Los días siguientes fueron una tortura de espera e incertidumbre. Permanecí en casa de Jacinto, siguiendo las recomendaciones policiales, aunque la inactividad me resultaba cada vez más difícil de soportar. Mi brazo mejoraba lentamente, pero la preocupación constante afectaba mi sueño y apetito. Al quinto día después de nuestro encuentro, recibí la llamada que tanto temía. Era Renata, su voz quebrada por el llanto. Don Eberto, Tadeo no está. Se lo llevó. El mundo pareció detenerse. Sentí un frío que empezaba en mi pecho y se extendía hasta mis extremidades. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entre sollozos, Renata me explicó que Tadeo había ido a jugar a casa de un compañero de clase después de la escuela. Los padres del niño debían traerlo de regreso, pero cuando llamaron, dijeron que un hombre se había presentado como tío de Tadeo, mostrando una identificación y afirmando que venía en nombre de Renata para recogerlo antes. Sin sospechar nada, habían permitido que Tadeo se fuera con él. La policía ya está buscándolos, continuó Renata. Tienen la descripción del coche que usó, pero han pasado casi 3 horas y no hay rastro de ellos. Mi mente intentaba procesar lo sucedido mientras trataba de mantener la calma para no aumentar la angustia de Renata. ¿Te ha contactado? ¿Ha pedido algo? Nada, respondió, su voz temblando. Su teléfono está apagado. Estoy aterrada, don Eberto. ¿Qué quiere lograr con esto? ¿Qué planea hacer con Tadeo? Era la pregunta que también me atormentaba. ¿Era Tadeo un rehén para obtener el dinero que le había negado? ¿O Ulises, en su desesperación, simplemente había decidido huir llevándose a su hijo? Prometí a Renata ir inmediatamente a la comandancia y luego reunirme con ella. Al colgar, encontré a Jacinto ya preparado para llevarme, habiendo escuchado lo suficiente de la conversación para entender la gravedad de la situación. En la comandancia, el teniente Mondragón coordinaba personalmente la búsqueda. Mapas desplegados, oficiales recibiendo instrucciones, comunicaciones constantes por radio. La maquinaria policial estaba en pleno funcionamiento, pero la expresión tensa del teniente no auguraba buenos resultados inmediatos. Hemos emitido una alerta Amber, me informó. Todos los cuerpos policiales del estado están alertados. También hemos notificado a las autoridades de estados vecinos, en caso de que intente cruzar fronteras estatales. ¿Han rastreado su teléfono? Lo intentamos, pero está apagado desde que tomó al niño. Lo último que pudimos ubicar fue cerca de la casa del compañero de Tadeo. Después de eso, nada. Dejé que el teniente continuara con su trabajo mientras me dirigía al nuevo departamento de Renata. La encontré rodeada de oficiales y trabajadores sociales, su rostro demacrado por el llanto y la preocupación. Al verme, corrió hacia mí, abrazándome como si yo fuera su último asidero a la esperanza. No había palabras de consuelo que pudieran aliviar su angustia, ni la mía. Solo podíamos esperar, rezando para que Ulises recapacitara o que la policía los encontrara pronto. Las horas siguientes fueron un borrón de llamadas, declaraciones y espera angustiosa. La noche cayó sin noticias. Renata se negaba a descansar, moviéndose inquieta por el pequeño departamento, revisando constantemente su teléfono por si Ulises intentaba contactarla. Cerca de la medianoche, cuando el cansancio comenzaba a vencernos, su teléfono finalmente sonó. Un número desconocido. Renata activó el altavoz con manos temblorosas. ¿Hola? Renata, soy yo. La voz de Ulises sonaba extrañamente calmada. Tadeo está bien. Está dormido ahora. No quiero que te preocupes. ¿Dónde están? ¿Por qué te lo llevaste así? Toda la policía te está buscando. Lo sé. Era la única forma de que me escucharan. Necesito que mi padre venga, solo, sin policía. Entonces devolveré a Tadeo y resolveremos esto. Intercambié miradas con Renata. El oficial presente ya estaba haciendo señas de que mantuviera la conversación mientras intentaban rastrear la llamada. Ulises, está aquí conmigo. Te lo paso. Tomé el teléfono intentando controlar la mezcla de rabia y miedo que me invadía. ¿Qué pretendes con esto, Ulises? ¿Usar a tu propio hijo como rehén? No es así, papá. Tadeo está perfectamente seguro. Solo necesito que vengas y hablemos, sin policías de por medio esta vez.
Una conversación real, de padre a hijo. ¿Dónde? En la cabaña del tío Sebastián. ¿La recuerdas? Donde íbamos a pescar cuando era niño. Por supuesto que la recordaba. La cabaña pertenecía al hermano de mi difunta esposa, abandonada hace años después de su muerte. Ubicada a orillas de un pequeño lago a unos 50 kilómetros de la ciudad, había sido nuestro refugio ocasional durante los veranos cuando Ulises era pequeño. Sé dónde es. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. Ven solo. Si veo a la policía, nos iremos inmediatamente y no volverás a vernos. Estaré allí, prometí. Pero Ulises, piensa en lo que estás haciendo. Esto solo empeora tu situación. Mi situación no puede empeorar más, papá, respondió con amargura. Mañana al amanecer, solo. La llamada terminó abruptamente. El oficial que había estado coordinando el intento de rastreo sacudió la cabeza. No habían tenido tiempo suficiente para ubicar la señal. No puede ir solo, declaró Renata inmediatamente. Es peligroso. Está desesperado, armado. Y tiene a mi nieto, completé. No arriesgaré la seguridad de Tadeo. Iré como pide. El teniente Mondragón, que había llegado mientras hablábamos con Ulises, intervino. Señor Saldívar, entiendo su preocupación, pero no podemos permitir que se ponga en riesgo así. Déjenos manejar esto. ¿Cómo? Rodeando la cabaña con policías armados, arriesgando que Ulises entre en pánico. Mi voz se elevó involuntariamente. Conozco a mi hijo. En este momento es impredecible, pero no creo que lastime a Tadeo o a mí si coopero. Si ven policías, huirá, y entonces sí estaremos en un escenario totalmente incierto. El teniente consideró mis palabras, su expresión debatiéndose entre el deber profesional y la comprensión humana de la situación. Tengo una propuesta. Irá solo, como pide su hijo, pero con un micrófono oculto y un equipo táctico a distancia, fuera del rango visual de la cabaña pero lo suficientemente cerca para intervenir si es necesario. Era un compromiso razonable. Aseguré al teniente que conocía bien el terreno alrededor de la cabaña y podría indicarles los mejores puntos para posicionarse sin ser detectados. Pasamos las siguientes horas planificando meticulosamente. Sobre un mapa de la zona, señalé los accesos a la cabaña, las áreas de vegetación densa donde podrían ocultarse y las rutas potenciales de escape que Ulises podría utilizar. También les expliqué la distribución interior de la cabaña. Una sola habitación grande con una pequeña cocina en un extremo y un baño básico, ventanas en 3 de sus 4 paredes. A las 4 de la madrugada me equiparon con un micrófono discreto bajo la camisa y un pequeño dispositivo de rastreo. Insistí en conducir yo mismo, a pesar de mi brazo enyesado, para no levantar sospechas. El teniente Mondragón y su equipo partirían media hora después, por una ruta alternativa, para posicionarse estratégicamente. Antes de marcharme, abracé a Renata, prometiéndole traer a Tadeo de vuelta. Tenga cuidado, me pidió con ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. No solo por Tadeo, sino también por usted. Es lo más cercano a un padre que he tenido en años. Sus palabras me conmovieron profundamente, dándome una fortaleza renovada para enfrentar lo que venía. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse cuando llegué al camino de tierra que conducía a la cabaña. Los recuerdos de veranos pasados contrastaban dolorosamente con la situación actual. Donde una vez hubo risas y lecciones de pesca, ahora había miedo y el eco de decisiones equivocadas. La cabaña apareció finalmente, apenas visible en la penumbra, una estructura rústica de madera oscurecida por el tiempo y las inclemencias. Junto a ella, reconocí el viejo sedán de Ulises. Al menos seguían allí. Estacioné y esperé unos minutos, consciente de que Ulises probablemente me observaba desde el interior. Finalmente, reuniendo todo mi coraje, salí del coche y caminé hacia la cabaña. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Ulises apareció en el umbral, su figura recortada contra la tenue luz interior. Tenía el aspecto de alguien que no ha dormido en días. «Entraste solo», afirmó más que preguntó, escrutando el camino detrás de mí. «Como prometí», respondí. «¿Dónde está Tadeo?» Ulises se apartó, permitiéndome entrar. La cabaña estaba prácticamente como la recordaba, aunque más deteriorada. Sobre un viejo sofá, Tadeo dormía profundamente, cubierto con una manta. Me acerqué instintivamente hacia él, pero Ulises me detuvo con un gesto. «Está bien, solo duerme. No quiero despertarlo todavía».
Observé a mi nieto con preocupación, buscando señales de que estuviera bien. Su respiración parecía normal, su expresión tranquila. No había signos visibles de que hubiera sido maltratado. «¿Qué quieres, Ulises?», pregunté finalmente, volviéndome hacia mi hijo. «¿Por qué todo esto?». «Siéntate», indicó, señalando una silla desvencijada. Él permaneció de pie, su mano derecha inquietantemente cerca de su cintura, donde imaginé que llevaba el arma. «Necesitaba que me escucharas realmente, sin policías, sin presiones externas». «Te escucho», dije simplemente sentándome donde indicó. Ulises comenzó a caminar de un lado a otro, su energía nerviosa manifestándose físicamente. «Las personas a las que debo dinero no son simples prestamistas, papá. Son gente peligrosa, vinculada con cárteles. No aceptan excusas ni planes de pago. O les das lo que exigen, o toman lo que valoras. ¿Y por eso secuestraste a tu propio hijo? ¿Para usarlo como moneda de cambio?». «No», exclamó momentáneamente alterado antes de controlarse, mirando hacia Tadeo para asegurarse de no haberlo despertado. «No lo entiendes. No traje a Tadeo para presionarte. Lo traje para protegerlo». Su explicación me desconcertó. «¿Protegerlo? ¿De qué?». «Cuando me reuní contigo en la cafetería y rechazaste ayudarme sin condiciones, supe que estaba acabado. Esa misma noche, me contactaron. Sabían sobre Tadeo, sobre Renata. Dijeron que si no pagaba en 48 horas, irían por ellos primero, para darme una lección». Un escalofrío recorrió mi espalda. Si lo que decía era cierto, la situación era aún más grave de lo que había imaginado. «¿Por qué no acudiste a la policía?». Ulises rió amargamente. «¿La policía? ¿Contra esta gente? Tienen contactos en todas partes. Además, ¿quién me creería ahora? Soy un fugitivo con múltiples cargos en mi contra». «Entonces tomaste a Tadeo y huiste. Era la única forma de mantenerlo a salvo, mientras ideaba un plan. Y necesitaba que vinieras, que entendieras la gravedad de la situación sin intermediarios». Miré nuevamente hacia Tadeo, que seguía durmiendo ajeno a todo. Si lo que Ulises decía era cierto, mi nieto había estado en peligro sin que lo supiéramos. Pero algo no encajaba completamente. Si realmente querías protegerlo, ¿por qué no se lo explicaste a Renata? ¿Por qué no buscaste ayuda de forma legítima? La expresión de Ulises se endureció. «Porque nadie me cree ya. Tú mismo lo has dicho muchas veces. He mentido demasiado. He roto demasiadas promesas. Necesitaba actuar rápido, y esta fue la única forma que encontré». Sus palabras contenían una dolorosa verdad. Años de engaños y manipulaciones habían erosionado cualquier credibilidad que pudiera tener, incluso cuando decía la verdad. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Cuál es tu plan?». Ulises se acercó, sentándose frente a mí con una expresión que no le había visto en años, la de un hijo buscando genuinamente la ayuda de su padre. «Necesito ese dinero, papá. No para mí, sino para saldar esta deuda y asegurarme de que dejen en paz a mi familia. Después de eso, me entregaré voluntariamente. Aceptaré el tratamiento. Cumpliré la condena que sea necesaria. Pero primero necesito saber que Tadeo y Renata estarán a salvo». Quería creerle. Una parte de mí veía al niño que una vez crió, al hijo que en algún momento tuvo sueños y principios antes de que la adicción lo consumiera. Pero otra parte recordaba todas las promesas rotas, todas las oportunidades desperdiciadas. «¿Cómo sé que esta vez es diferente? ¿Que no es solo otra manipulación para conseguir dinero?». Ulises mantuvo mi mirada sin pestañear. «Porque esta vez no se trata de mí, se trata de Tadeo. Puedes odiarme, puedes desentenderte de mí después de esto, pero sé que amas a Tadeo tanto como yo. No permitirás que le pase nada si puedes evitarlo». En ese momento, un suave quejido nos interrumpió. Tadeo comenzaba a despertar, frotándose los ojos con pequeños puños. Al abrir los ojos y verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que derritió parte de mi recelo. «Abuelito», exclamó, levantándose de un salto para abrazarme. Lo recibí con mi brazo bueno, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el mío, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. «Hola, chaparro», lo saludé, intentando que mi voz sonara normal. «¿Estás bien?». Tadeo asintió entusiasmado. «Papá dijo que vendríamos de campamento, como una sorpresa. ¿Tú también te quedas con nosotros? ¿Vamos a pescar como en las historias que me cuentas?».
Su inocente entusiasmo contrastaba dolorosamente con la realidad de la situación. Miré a Ulises, que observaba la escena con una mezcla de amor y culpa. «Tadeo», intervino Ulises suavemente, «¿por qué no vas al baño a lavarte la cara mientras el abuelo y yo terminamos de hablar? Después desayunaremos todos juntos». Una vez que Tadeo desapareció en el pequeño baño, Ulises se volvió hacia mí con urgencia renovada. «No tenemos mucho tiempo. Necesito una respuesta, papá. ¿Me ayudarás a proteger a mi hijo?» La pregunta pendía entre nosotros, cargada de implicaciones. Sabía que el equipo táctico estaba escuchando, probablemente preparándose para intervenir. También sabía que mi respuesta definiría no solo el destino inmediato de Ulises, sino potencialmente la seguridad de Tadeo y Renata. En ese momento crítico, mientras evaluaba los riesgos y las opciones disponibles, noté algo que me heló la sangre. La mano de Ulises, que había estado cerca de su cintura todo el tiempo, finalmente reveló lo que ocultaba. No era un arma lo que aferraba con tanta aprensión. Era un detonador. El detonador en la mano de Ulises parecía sacado de una pesadilla. Un pequeño dispositivo negro con un botón rojo, tan simple y a la vez tan mortífero. Mi corazón se detuvo por un instante mientras procesaba las implicaciones. «¿Qué has hecho?», susurré, intentando que mi voz no traicionara el pánico que sentía. Ulises siguió mi mirada hasta el detonador y sonrió con amargura. «Seguro. Necesitaba tener un plan B». «¿Un plan B? ¿Explosivos? ¿Con tu hijo aquí?» La incredulidad y el horror me invadieron. Nunca imaginé que la desesperación de Ulises llegaría a este extremo. «Tranquilo», respondió, bajando la voz para que Tadeo no escuchara desde el baño. «No es lo que piensas. Los explosivos están en mi coche, no en la cabaña. Es solo una precaución, en caso de que la policía intente intervenir». El alivio momentáneo de saber que Tadeo no estaba sentado sobre explosivos se mezcló con una nueva preocupación. El equipo táctico que nos rodeaba. Si veían el detonador, podrían entrar inmediatamente, desencadenando precisamente lo que intentábamos evitar. «Ulises, esto es una locura. Pensar en explosivos, poner en riesgo a tu propio hijo». «No lo entiendes», interrumpió, su voz tensa pero controlada. «Estas personas me dieron un ultimátum. Si no les pago, irán por lo que más valoro. No son amenazas vacías. Ya han matado por menos». El sonido del agua corriendo en el baño me recordó que Tadeo podría regresar en cualquier momento. Necesitaba encontrar una solución rápida, antes de que la situación escalara más allá de todo control. «Dame el detonador», pedí extendiendo mi mano izquierda. «Hablemos como personas civilizadas, sin amenazas». Ulises retrocedió, aferrándose al dispositivo. «No hasta que me prometas ayudarme. Necesito ese dinero hoy, papá. Si no pago antes del anochecer, vendrán a buscarme. Y no dudarán en dañar a Tadeo o a Renata para darme una lección». Podía ver el miedo genuino en sus ojos, un temor que iba más allá de sus propias consecuencias. A pesar de todo, Ulises amaba a su hijo. Ese amor, aunque distorsionado por la desesperación y la adicción, seguía siendo real. «Te ayudaré», accedí finalmente, pero con condiciones. Primero, dame ese detonador. Segundo, devolvemos a Tadeo sano y salvo a su madre inmediatamente. Tercero, te entregas voluntariamente a las autoridades después de resolver este asunto con tus acreedores. Ulises evaluó mis palabras, buscando engaños o trampas. Finalmente, asintió lentamente. «De acuerdo, pero necesito garantías de que cumplirás tu parte. Mi palabra no es suficiente. Nunca te he fallado, Ulises. A diferencia de ti, siempre he cumplido mis promesas». Un destello de vergüenza cruzó su rostro, seguido de resignación. «Tienes razón. Siempre has sido un hombre de palabra». Con movimientos cautelosos, me extendió el detonador. Lo tomé rápidamente, asegurándome de no presionar accidentalmente el botón. Justo en ese momento, Tadeo salió del baño, su rostro fresco y sus ojos brillantes de anticipación por el supuesto día de campamento. «¿Ya vamos a desayunar?», preguntó, ajeno a la tensión que impregnaba el aire. «Pronto, chaparro», respondí, intentando que mi voz sonara normal, mientras ocultaba discretamente el detonador en mi bolsillo. «Pero primero tenemos que hacer un pequeño cambio de planes». La confusión apareció en su joven rostro. «¿No vamos a acampar?», Ulises intervino, arrodillándose para estar a la altura de Tadeo. «Ha surgido algo importante, campeón.
Tenemos que regresar a la ciudad primero, pero te prometo que haremos ese campamento pronto. ¿De acuerdo? Tadeo asintió, aunque visiblemente decepcionado. Esa capacidad infantil de aceptar cambios de planes sin cuestionar demasiado era una bendición en este momento. «Vamos a recoger tus cosas», continuó Ulises, guiando a Tadeo hacia el sofá donde estaba su pequeña mochila. Aproveché ese momento para acercarme a la ventana más cercana y hacer una señal discreta, esperando que el equipo táctico entendiera que tenían que esperar, que la situación estaba bajo control por ahora. Mientras Tadeo empacaba sus pertenencias, hablé en voz baja con Ulises sobre los detalles prácticos. Iríamos primero al banco para retirar el dinero, luego a un lugar seguro donde pudiera entregar el pago a sus acreedores y finalmente devolver a Tadeo con Renata. Después de eso, te llevaré personalmente a la comandancia, concluí. Sin trucos, sin huidas. Es la única forma de comenzar a arreglar este desastre. Ulises asintió, su expresión una mezcla de resignación y alivio. Supongo que siempre supe que terminaría así. Solo quería proteger a Tadeo y a Renata antes. Salimos de la cabaña con cautela. Sabía que el equipo táctico nos observaba, probablemente confundidos por el cambio de planes que no habían podido escuchar en detalle. Esperaba que mi comportamiento calmado les indicara que la situación estaba bajo control. Decidimos usar mi coche, dejando el de Ulises y los supuestos explosivos en la cabaña. Tadeo se sentó en el asiento trasero, emocionado por la aventura inesperada con su padre y su abuelo, completamente ajeno al peligro y la tensión que nos rodeaba. A medio camino hacia la ciudad, mi teléfono comenzó a sonar. Era el teniente Mondragón, sin duda preocupado por nuestros movimientos no planeados. «Necesito contestar», dije a Ulises, quien asintió tensamente. Expliqué brevemente la situación al teniente, asegurándole que Tadeo estaba a salvo y que habíamos llegado a un acuerdo. Le pedí que nos permitiera proceder según lo planeado, prometiendo mantenerlo informado en cada paso. «Esto es irregular, señor Saldívar», respondió con evidente preocupación. «No puedo autorizar que un sospechoso bajo investigación circule libremente por la ciudad. Entiendo su posición, teniente, pero le pido que confíe en mí. Si intervenimos ahora, podríamos poner en riesgo a personas inocentes. Hay explosivos involucrados». Esta última información cambió su tono inmediatamente. Después de un breve silencio, accedió a regañadientes, pero con condiciones estrictas. Nos seguirían discretamente y estarían preparados para intervenir al menor indicio de peligro. Mientras nos acercábamos a la ciudad, observé a Ulises por el rabillo del ojo. Su postura era tensa, sus ojos constantemente revisando los retrovisores en busca de patrullas o vehículos sospechosos. Pero había algo más en su expresión. Un cansancio profundo, como si finalmente hubiera aceptado que el juego había terminado. Nuestra primera parada fue en un restaurante de comida rápida para que Tadeo pudiera desayunar. Mientras comía felizmente sus hotcakes, Ulises y yo continuamos discutiendo los detalles en voz baja. «¿Quiénes son estas personas a las que debes dinero?», pregunté. «Necesito saber con quién estamos tratando». Ulises dudó antes de responder. «Se hacen llamar los halcones. Operan principalmente en el norte, pero han estado expandiéndose. Empezaron como prestamistas, pero ahora están involucrados en todo tipo de operaciones ilícitas». «¿Y cómo terminaste endeudado con ellos?». La vergüenza ensombreció su rostro. «Comencé perdiendo en los casinos habituales. Cuando ya nadie me prestaba, un amigo me presentó a estas personas. Las condiciones eran brutales, pero estaba desesperado. Pensé que podría ganar lo suficiente para pagar y salir, pero seguí perdiendo». O la historia familiar de la adicción. La ilusión de que la próxima apuesta lo arreglaría todo. El espiral descendente que solo se hacía más profundo con cada intento de escapar. Después del desayuno, nos dirigimos al banco. Ulises esperó en el coche con Tadeo mientras yo entraba solo. Sabía que las cámaras de seguridad lo identificarían inmediatamente, desencadenando una respuesta policial que complicaría nuestro plan. Carmela, la ejecutiva que me había atendido anteriormente, me reconoció de inmediato. Su expresión se tornó preocupada al ver mi semblante serio. «Necesito retirar una cantidad importante», le informé sin preámbulos. 250,000 pesos. Sus ojos se agrandaron con sorpresa y alarma. «Señor Saldívar, esa es casi la mitad de sus ahorros. ¿Está seguro?».
La última vez mencionó preocupaciones sobre su hijo intentando acceder a su dinero. Estoy completamente seguro, respondí con firmeza. Es una emergencia familiar. Algo en mi tono debió comunicarle la gravedad de la situación, porque no insistió más. Después de completar el papeleo necesario, salí del banco con el dinero en efectivo, una suma que representaba décadas de trabajo honesto y sacrificios. De regreso en el coche, Ulises examinó brevemente el paquete de billetes antes de guardarlo en su chaqueta. Pude ver el alivio en su rostro, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Gracias, papá», murmuró. «Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que he hecho». No respondí. Mis sentimientos hacia él eran demasiado complicados en ese momento. Una mezcla de amor paternal, decepción, preocupación y sí, también ira por vernos a todos en esta situación imposible. Nuestra siguiente parada fue un parque comercial en las afueras de la ciudad. Según Ulises, había acordado encontrarse con un intermediario de los halcones allí, en un lugar público, pero lo suficientemente discreto para la transacción. «Esperen aquí», indicó Ulises, preparándose para salir del coche. «Será rápido». «No», objeté firmemente. «Tadeo se queda, pero yo voy contigo. Quiero ver a quién le estás entregando ese dinero». Ulises comenzó a protestar, pero al ver mi determinación, cedió a regañadientes. «Bien, pero mantente a distancia y no intervengas. Estas personas son peligrosas». Tadeo nos miró con curiosidad. «¿A dónde van?» «Tu papá y yo tenemos que hablar con alguien», expliqué. «Tú quédate aquí y no abras a nadie. Volveremos en unos minutos», asintió solemnemente, tomando muy en serio su responsabilidad de cuidar el coche. Ulises y yo nos dirigimos hacia una cafetería en el extremo del parque comercial. A esta hora temprana, el lugar estaba casi vacío, excepto por un hombre sentado en una esquina, observándonos atentamente mientras nos acercábamos. Era un individuo de aspecto común, lo que lo hacía aún más inquietante. No parecía un criminal estereotípico. Podría haber sido un oficinista o un profesor, pero sus ojos fríos y calculadores revelaban una dureza que solo se adquiere en ambientes violentos. «Solo tú», indicó a Ulises cuando nos acercamos a su mesa. «El viejo espera afuera». «Es mi padre», respondió Ulises. «Está conmigo en esto». El hombre me evaluó con una mirada penetrante antes de encogerse de hombros. «Como quieras. ¿Trajiste todo?» Ulises extrajo el paquete de billetes y lo deslizó sobre la mesa. El hombre lo tomó casualmente, como si recibir tales cantidades fuera una ocurrencia diaria para él. Probablemente lo era. «¿Esto cubre toda la deuda?», pregunté, incapaz de contenerme. El hombre me miró con sorpresa, como si un mueble de repente hubiera hablado. Luego sonrió sin humor. «No, anciano. Esto apenas cubre los intereses de un mes, pero es un buen comienzo». Mi corazón se hundió. Todo este sacrificio, el peligro, entregar mis ahorros, ¿y apenas cubría los intereses? La trampa en la que Ulises había caído era aún peor de lo que había imaginado. «Espera», intervine mientras el hombre guardaba el dinero. «Ese dinero es para saldar completamente la deuda de mi hijo, no para intereses». El hombre rió abiertamente esta vez. «Las condiciones las ponemos nosotros, viejo. Tu hijo lo sabía cuando aceptó el préstamo». Ulises parecía derrotado, evitando mi mirada. «Lo siento, papá. Es como él dice, las tasas son abusivas». Una furia fría me invadió. Años de disciplina como carpintero me habían enseñado a controlar mis emociones, a mantener las manos firmes incluso en momentos de frustración. Esa disciplina me permitió hablar con calma aparente. «Entonces no hay garantía de que dejen en paz a mi hijo y su familia, incluso después de este pago». El hombre se encogió de hombros nuevamente. «Los negocios son los negocios. Mientras siga pagando, no tendrá problemas». Era un círculo vicioso, diseñado precisamente para nunca terminar. Ulises estaría atrapado eternamente, y por extensión, todos nosotros. «Esto termina aquí», declaré con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. «Mi hijo se entregará a las autoridades hoy mismo. Estará bajo protección policial. No podrán tocarlo». El hombre entrecerró los ojos, toda pretensión de civilidad desvaneciéndose. «Mala decisión, anciano, muy mala. Todavía está su hijo, la exesposa, quienes también estarán bajo protección», interrumpí. «Y si algo les sucede, si siquiera se acercan a ellos,
La policía sabrá exactamente a quién buscar. Mientras pronunciaba estas palabras, noté movimiento en mi visión periférica. Dos hombres con la discreta pero inconfundible presencia de policías encubiertos se habían posicionado estratégicamente cerca de nuestra mesa. El teniente Mondragón había cumplido su palabra de seguirnos discretamente. El hombre también los notó. Su expresión cambió sutilmente, calculando sus opciones. Con un movimiento fluido, se levantó, el dinero ya asegurado en su chaqueta. «Esto no ha terminado», advirtió en voz baja. «Nadie se sale de negocios con nosotros». «Ya terminó», respondí con una calma que no sentía. «Y llévate ese dinero. Considéralo el último pago». El hombre nos lanzó una última mirada amenazante antes de dirigirse hacia la salida. Los policías encubiertos lo siguieron discretamente, probablemente para identificar su vehículo y posibles cómplices. Quedamos solos, Ulises y yo, el peso de lo ocurrido asentándose entre nosotros. «No tenías que hacer eso», murmuró Ulises. «Ahora nos perseguirán a todos». «Ya nos estaban persiguiendo», respondí. «La diferencia es que ahora enfrentaremos esto legalmente, con protección adecuada. No más secretos, no más intentos de solucionar todo por tu cuenta». Regresamos al coche donde Tadeo esperaba pacientemente. Su rostro se iluminó al vernos, ajeno al drama que acababa de desarrollarse. «¿Ahora vamos con mamá?», preguntó esperanzado. «Sí, chaparro», respondí, intentando que mi voz sonara normal. «Vamos con tu mamá». Durante el trayecto hacia el departamento donde Renata esperaba ansiosamente, Ulises permaneció en silencio, su mirada perdida en el paisaje urbano que pasaba por la ventanilla. Podía imaginar sus pensamientos, el futuro incierto, la prisión que le esperaba, las consecuencias de años de malas decisiones finalmente alcanzándolo. Cuando llegamos, Renata salió corriendo antes incluso de que detuviéramos completamente el vehículo. Abrió la puerta trasera y envolvió a Tadeo en un abrazo desesperado, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Mi niño, ¿estás bien? ¿Te hicieron daño?» «Estoy bien, mamá», respondió Tadeo confundido por tanta emoción. «Fuimos de campamento con papá y el abuelo. Fue divertido». Renata miró a Ulises, quien había salido del coche, y observaba la escena con una mezcla de arrepentimiento y resignación. No había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido. «Lo siento», dijo Ulises simplemente. «Por todo». Antes de que Renata pudiera responder, una patrulla se detuvo junto a nosotros. El teniente Mondragón descendió, acompañado por dos oficiales. «Ulises Saldívar», anunció formalmente. «Está bajo arresto por múltiples cargos, incluyendo asalto, secuestro y amenazas». Ulises no ofreció resistencia mientras le colocaban las esposas. Su rostro mostraba una extraña calma, como si finalmente hubiera aceptado su destino. «Papá», me llamó antes de que lo introdujeran en la patrulla. «Gracias por intentar ayudarme, incluso cuando no lo merecía. Cuida de Tadeo por mí». Asentí, incapaz de encontrar palabras adecuadas para ese momento. A pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo mi hijo, el niño que una vez llevé sobre mis hombros, a quien enseñé a tallar madera y a distinguir diferentes tipos de árboles. Mientras la patrulla se alejaba, Tadeo se acercó a mí, confusión en su rostro infantil. «¿A dónde llevan a papá?». Me arrodillé frente a él, buscando las palabras para explicar algo tan complejo a un niño de 8 años. «Tu papá necesita ayuda, Tadeo. Ha cometido algunos errores y ahora tiene que afrontarlos. Pero eso no significa que no te quiera». «¿Cuándo volverá?». La pregunta inocente golpeó mi corazón. «No lo sé, chaparro. Probablemente pasará un tiempo. Pero mientras tanto, tu mamá y yo estaremos siempre contigo». Renata se acercó, colocando una mano en mi hombro en un gesto de solidaridad. «Gracias por traerlo de vuelta», dijo suavemente. «No sé cómo lo logró, pero le estaré eternamente agradecida». «Fue Ulises quien decidió hacer lo correcto al final», respondí. «A pesar de todo, sigue siendo su padre». Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y sesiones con trabajadores sociales. La historia completa salió a la luz. La adicción de Ulises, sus deudas con prestamistas vinculados al crimen organizado, el intento desesperado de obtener dinero de mí, y finalmente, el secuestro de Tadeo. Gracias a su cooperación y a la información que proporcionó sobre los halcones, las autoridades pudieron iniciar una investigación más amplia sobre esta organización criminal. No era consuelo suficiente.
Pero al menos algo bueno saldría de toda esta tragedia. Como parte del acuerdo con la fiscalía, Ulises recibió una sentencia reducida. 3 años de prisión, con la condición de completar un programa intensivo de rehabilitación para su ludopatía. No era un final feliz, pero sí un comienzo hacia la redención. Un mes después, cuando finalmente me quitaron el yeso del brazo, visité a Ulises en la prisión estatal. Estaba más delgado, pero paradójicamente más saludable, como si la estructura y la ausencia de tentaciones estuvieran teniendo un efecto positivo en él. «¿Cómo está Tadeo?», fue su primera pregunta. «Bien, te extraña. Renata lo trae a verme 2 veces por semana. Es un niño fuerte». Ulises asintió, sus ojos humedeciéndose ligeramente. «¿Le has explicado sobre mí? ¿Sobre dónde estoy?» «Le dijimos que estás en un lugar especial donde ayudan a personas con problemas como el tuyo, que necesitas tiempo para sanar». Lo entiende a su manera. La conversación continuó, incómoda a veces, emocionalmente cargada en otros momentos. No era una reconciliación completa, ni un perdón inmediato por todo lo ocurrido. Esas cosas llevarían tiempo, quizás años, pero era un comienzo, un puente frágil sobre el abismo que las acciones de Ulises habían creado. Antes de marcharme, Ulises me detuvo con una pregunta inesperada. «¿Crees que algún día podrás confiar en mí nuevamente?» La pregunta merecía una respuesta honesta. «No lo sé, hijo. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de intentarlo, día a día, decisión a decisión». Asintió, aceptando mi respuesta como justa. «Es más de lo que merezco». Al salir de la prisión, sentí un extraño alivio. No porque los problemas hubieran terminado, aún quedaban muchos desafíos por delante, sino porque finalmente habíamos dejado de fingir, de evitar la verdad dolorosa. Ulises estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, y aunque el camino sería difícil, al menos era un camino hacia adelante. Esa tarde, cuando recogí a Tadeo de la escuela como había prometido a Renata, su rostro se iluminó al verme esperando en la puerta. Corrió hacia mí con la energía despreocupada de la niñez, su mochila rebotando contra su espalda. «Abuelito, ¿hoy vamos a tu taller? ¿Me enseñarás a hacer un barquito de madera como prometiste?» Sonreí, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. «Por supuesto, chaparro. Es hora de que aprendas los secretos de la carpintería, como tu padre a tu edad». Mientras caminábamos de la mano hacia mi casa, donde el pequeño taller esperaba con sus herramientas y pedazos de madera, pensé en los ciclos de la vida, en cómo las oportunidades de redención pueden surgir incluso de las circunstancias más dolorosas. Mi hijo me había roto el brazo porque me negué a darle el control de mi cuenta bancaria, pero lo que le salió realmente caro no fue la sentencia de prisión ni las consecuencias legales. Fue darse cuenta, finalmente, del valor de lo que había estado a punto de perder para siempre. La confianza de su padre, el amor de su hijo y su propia dignidad. Algunos aprendizajes llegan de manera brutal, a través del dolor y la pérdida. Pero si ese aprendizaje lleva a un cambio verdadero, quizás el costo, por alto que sea, valga la pena. Solo el tiempo dirá si Ulises ha aprendido realmente su lección. Mientras tanto, tengo un nieto que enseñar y una vida que reconstruir, tablón por tablón, día por día, como siempre he hecho. Amigos, si esta historia les tocó el corazón, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Podrían ayudar a alguien que esté pasando por algo similar.